básica para que habláramos todos el mismo idioma. ¿Qué estamos hablando cuando decimos un activo, un pasivo? ¿Qué decimos cuando decimos una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, inventario, etcétera? Son cosas bastante básicas que creo que la mayoría ya domina, pero para que hablemos el mismo idioma, que entendamos un poquito también qué estamos evaluando cuando evaluamos un proyecto o una empresa. Y por último, vimos matemática financiera, que es básico para todos los cálculos que vamos a hacer a futuro. Básicamente, y ahorita ya voy a pasar a la presentación. Básicamente, lo que nosotros vemos cuando vamos a evaluar un proyecto son dos componentes básicos. Uno es qué flujos futuros me va a dar ese proyecto, que nosotros lo vamos a denominar Free Cash Flow to the Firm, que en la próxima sesión Héctor va a entrar a súper detalle cómo se calcula. Yo ahorita les voy a hablar un poquito de qué es en general para que vayan teniendo una idea de qué estamos hablando, pero en general es qué nos produce el proyecto. Y estos lo pueden ver en punto de vista de proyecto, que es el enfoque de esta clase, o punto de vista de una empresa. O sea, qué nos produce este activo, qué nos produce esta empresa, y eso lo medimos en Free Cash Flow to the Firm o flujo libre a la empresa. Y segundo, que es donde entra la matemática financiera, es cómo lo descontamos, ¿verdad? Porque estos flujos suceden en el futuro, en tiempos discretos que nosotros los vamos a definir y lo tenemos que traer a valor presente, porque todo el mundo sabe que preferimos el dinero hoy que el dinero mañana. Entonces, vamos a, de cierta manera, castigar los flujos que suceden en un futuro. Y otra cuestión que vimos en matemática financiera es las perpetuidades crecientes y las perpetuidades diferidas. Que todos esos tres componentes los vemos en la última parte de esta fórmula. Entonces, aquí arriba en el numerador vemos los flujos futuros que tenemos nosotros que calcular, que nos van a dar nuestro proyecto. En la parte del denominador vemos la tasa de descuento a la cual lo vamos a traer a valor presente. Y en el último flujo, lo que estamos aquí hablando es el flujo o valor terminal, que es un flujo ya estable que calculamos cuando nuestro proyecto o empresa ya es maduro. Y después le aplicamos matemática financiera, que es la primera parte. Uno es la tasa de descuento, menos G, que es la tasa de crecimiento. O sea, tenemos que estimar a cuánto o a qué velocidad va a crecer este flujo terminal. Y esto le aplicamos el factor de descuento terminal, que es la perpetuidad diferida, que si bien lo que estoy haciendo es multiplicando por un factor de descuento menos un periodo, porque lo que hablábamos o Héctor mencionaba la clase pasada, que todas las fórmulas de la perpetuidad ya descuentan un periodo. Entonces, si aquí son 4 periodos, este es mi cuarto, n-1 me lo va a traer al periodo 3. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta sección o esta segunda clase? Es que entremos un poco al caso base o qué es lo que tenemos que nosotros evaluar para correctamente evaluar nuestro proyecto. Y uno de los primeros temas del caso base es justamente el Free Cash Flow to the Firm, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes del Free Cash Flow to the Firm que van a entrar dentro del caso base? Entonces, haciendo esto un poquito de repaso, esto es la fórmula de valor presente neto. Se me olvidó mencionarles que para hacer valor presente, habla de todos los flujos futuros traídos al día de hoy. Y cuando hablamos de valor presente neto, justamente el neto lo que estamos hablando es que está neto de la inversión inicial. Entonces, esta fórmula, como decíamos antes, son los flujos futuros traídos a valor presente neto de la inversión inicial. Y si este número es positivo, mayor a 1 o 0, 0 sería que estamos recibiendo la tasa de descuento, si pasamos a hacer el proyecto, si invertimos porque va a ser rentable. Y estos criterios de decisión los va a hablar Héctor más adelante en la próxima sesión, pero solo para que entiendan por qué vamos ahorita a entrar a cómo calculamos los flujos. Lo primero que tenemos que hacer, como mencionaba antes, para evaluar si un proyecto es rentable o no rentable,
es calcular los flujos relevantes. Y estos flujos relevantes son lo que denominamos el caso base. Los flujos relevantes tienen que ser directamente relacionados a hacer la inversión o no hacer la inversión. Flujos que no están relacionados o que no son cuantificables no lo tenemos que tomar en cuenta porque eso nos añaden ruido al modelo. Y en otras palabras, el caso base es la diferencia entre hacer o no hacer la inversión. O sea, el caso base es lo que me va a dar el valor presente neto positivo y es justamente lo que yo gano o yo pierdo, ¿verdad? Porque si hago una mala inversión, yo pierdo al hacer la inversión. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí lo vamos a ver un poquito más gráficamente. Aquí les voy a poner dos ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos una compañía que ya hace una línea de producto, llamémoslo línea A, y quiere introducir una línea B. Entonces, ¿cuál sería el caso base en esta proyección o en este negocio que queremos evaluar? Va a ser solo los flujos adicionales que me va a dar la línea B y obviamente también los costos e inversiones asociadas con esa línea B. La línea A no es relevante porque yo lo que quiero tomar la decisión es si tomo la línea B o no tomo la línea B. Entonces ese vendría a ser el caso base que es en el 90% de nuestros proyectos. Pero también hay otro tipo de escenarios, que eso es en el ejemplo 2. ¿Qué pasa si ustedes no, al introducir, si no introducen línea B, pierden línea A? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, que ustedes son distribuidores de Toyota aquí en Guatemala. Toyota también fabrica los Lexus. Entonces, que viniera Toyota Japón y les dice, miren, yo quiero que ustedes distribuyan Lexus en Guatemala. Si no lo distribuyen, les vamos a quitar Toyota. ¿Por qué? Porque yo necesito un distribuidor de carros que me maneje todas mis líneas de producto. Y esto lo podría, por ejemplo, eh, Heidi Verlo, que distribuye, por ejemplo, de algunas pruebas médicas o algunos medicamentos de un distribuidor y dice, miren, yo quiero trabajar con solo una persona, voy a introducir este nuevo proyecto, si ustedes no me lo van a distribuir en Guatemala, les voy a quitar toda mi línea, no es por mala fe, pero yo necesito una persona que distribuya todos mis proyectos. Entonces, al evaluar esta nueva línea o producto que voy a vender, tengo que también tomar en cuenta las ventas que ya estoy teniendo del base, de la línea A. ¿Por qué? Porque si yo no introduzco línea B, voy a perder la línea A. Entonces, mi caso base ahora va a incluir A y B. No sé si hay alguna pregunta de esto. Bien importante que ver cuál va a ser la escala de la decisión que voy a tomar. Si va a influenciar los flujos que ya estoy produciendo o solamente afecta los flujos nuevos que yo estoy pronosticando de mi proyecto. Entonces, ya habiendo dicho eso, ¿qué cosas adicionales tenemos que ver? Y esto es también sentido común para cualquier empresario. Entonces, nosotros, al hacer nuestro caso base, vamos a tener que tomar en cuenta cuáles van a ser mis ventas, cuáles van a ser mis costos fijos, cuáles van a ser mis costos variables, cuál va a ser el mix entre esos dos costos, que ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Entender bien los costos de oportunidad. Cuando yo tomo un proyecto, dejo de hacer otras cosas o consumen algunos bienes tangibles e intangibles y los tengo que tomar en cuenta. Esos son mis costos de oportunidad. También voy a tener costos hundidos, cosas que yo ya he gastado en el proceso a tomar esta decisión. Esos, como vamos a ver, no se toman en cuenta porque solo me añaden ruido a la toma de decisiones y pueden hacer que yo no tome decisión de entrarle a proyectos que sí van a ser rentables. ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo costo de decisiones pasadas, que ya no van a tener ningún efecto sobre mis decisiones futuras. Esto lo vamos a ver también más adelante. ¿Cuáles son mis inversiones en activo fijo o CAPEX? Que esto van a traer, tienen asociados una depreciación, los escudos fiscales atados a esa depreciación y net salvage value o valor de rescate. Tengo que evaluar mis impuestos, cuál va a ser el régimen fiscal que mejor me conviene y también considerar las inversiones en capital de trabajo, que es un tema que muchas veces no tomamos en cuenta, pero puede ser muy significativo dependiendo del producto, industria, etc. Entonces, ahorita regresando al primer tema que toqué, nosotros lo que queremos ahorita ver es encontrar y entender todos los componentes que me van a llevar al free cash flow to the firm. ¿Por qué? Porque es el flujo que me deja el proyecto y el cual yo tengo que traer a valor presente para ver si es un proyecto que vale la pena o no vale la pena. Y bueno, a grosso modo, a 1000 pies de altura, el cash flow to the firm es el cash que ya está disponible a la empresa, neto de todos los costos y gastos,
neto de todas las inversiones requeridas que yo tuve que hacer para generarlo y generarlo a futuro, también neto de las inversiones en capital de trabajo que yo necesito para que mi compañía siga funcionando, pero al mismo tiempo está ajustado para cargos non-cash. ¿Qué quiero decir con eso? El principal cargo non-cash es la depreciación. Cuando yo veo un estado de resultados, la depreciación entra como un gasto, ¿verdad? Como algo que me está restando de mi utilidad neta. Esto simplemente es un juego fiscal. ¿Por qué? Porque los impuestos en el régimen de utilidades se calculan sobre un monto post-depreciación. O sea, el fisco me deja utilizar la depreciación para yo bajar los impuestos. En otras palabras, tener un escudo fiscal. Entonces, el free cash flow to the firm, como entiende que la depreciación no es un flujo cash, lo sumo de vuelta. O sea, lo neteo porque sé que no es un flujo cash. Entonces, la fórmula free cash flow to the firm es básicamente NOPAT, que ahorita vamos a entrar a cuáles son los componentes. O sea, Net Operating Profit After Taxes es mi utilidad operativa neta de impuestos. Ya le quité los impuestos. O sea, tomé en cuenta el escudo fiscal de la depreciación. Esto ya incluye la depreciación y por ende se la sumo de vuelta. Es el primer paso. Después le tengo que restar CAPEX, que son mis inversiones en activo fijo. Y después le resto el cambio en capital de trabajo. Son mis inversiones incrementales que hago año a año en capital de trabajo. Y eso me da el flujo de caja libre o free cash flow to the firm. Ahorita solo hacemos un pequeño paréntesis de cómo llegamos al NOPAT, solo para los que no estén al tanto. De mis ventas, yo le voy a tener que aplicar primero un costo variable, que es el costo de ventas, que es directamente relacionado con la cantidad que yo estoy vendiendo. Eso me lleva a la utilidad bruta. Y después le resto los gastos. Estos gastos pueden ser de naturaleza fija, semivariable, pero son relacionados básicamente a administrativos, planilla, etcétera. Y esto me va a llevar al EBITDA. El EBITDA se usa mucho en bancos. Relacionen el EBITDA con deuda o EBITDA a la hora de vender una empresa. Se utiliza mucho porque es un proxy de cash flow. ¿Y por qué es un proxy de cash flow? Justamente porque no tiene la depreciación. O sea, yo no estoy añadiéndole la penalización de haberle restado la depreciación porque sabemos que la depreciación es un flujo no cash. Entonces es una métrica que muchas veces se usa en temas financieros bancarios por justamente ese tema, que es un proxy de cash flow. Al EBITDA yo le resto la depreciación y me lleva a la utilidad operativa, que le llamamos EBIT. Y del EBIT ya podemos partir al NOPAT porque le quito simplemente los impuestos. Entonces, una manera de quitar los impuestos en las proyecciones es de esta manera matemática, que lo multiplico por 1 menos la tasa impositiva. Entonces, si estamos en Guatemala, donde la tasa impositiva es del 25, lo multiplico por 0.75. Entonces, le estoy quitando a mi EBIT 25%. Estoy justamente quitándole los impuestos que voy a tener que pagar. Si yo estoy en el régimen del 7%, esta fórmula no aplica, claramente. La fórmula vendría a ser EBIT menos ventas por el 7%. Pero lo que estoy diciendo es que el NOPAT lo que es una utilidad operativa donde ya le estoy quitando los impuestos. Estoy regresando. Estoy partiendo una utilidad operativa menos los impuestos, ya los tomé en consideración, le sumo las depreciaciones, le resto las inversiones en capital de trabajo y le resto las inversiones en activo fijo o CAPEX. Entonces ahorita ya vamos a entrar al primer componente, que es de donde parte nuestro free cash flow to the firm, ¿verdad? Que son las ventas. No cabe más decirlo que el principal objetivo de cualquier negocio es vender. Todo el mundo sabemos que queremos vender algún margen, pero para poder llegar a ese margen, nuestro principal objetivo es vender. Entonces, es nuestro primer punto de partida para cualquier modelaje que hacemos, modelo financiero, es proyectar nuestras ventas. Sabemos que pueden ser varias líneas de producción, pueden ser servicios o pueden ser bienes. Y es muy importante, y esto siempre lo digo en todas las clases que damos, que todas nuestras proyecciones tienen que tener en mente el mercado. ¿Qué quiero decir con eso? El Excel, y esto lo vamos a decir 1000 veces durante la clase, el Excel aguanta todo. Entonces es muy fácil partir de un número de ventas y simplemente aplicarle un crecimiento y nuestro Excel va a ir creciendo, va a crecer. Entonces lo que nosotros tenemos que tener muy en mente es qué porcentaje de mercado estoy yo abarcando
con esas proyecciones de venta, ¿verdad? Porque si yo de repente estoy haciendo una introducción de un nuevo producto y mis proyecciones asumen que voy a tener 10% del mercado, 20% del mercado, lo primero que les diría es tengan muchísimo cuidado. Al menos de que yo sea un player muy importante, es muy difícil llegar a abarcar tanto porcentaje de mercado. Las compañías que están saliendo y sobre todo en el sector pymes, por lo general tienen 1, 2% de mercado, si mucho, y también tener en consideración cuántos clientes yo tengo que abarcar para tener ese mercado, ¿verdad? ¿Son estas proyecciones realistas? ¿No son realistas? ¿Son muy optimistas o no? Eh, y también tener muy en cuenta los precios que estoy utilizando. Es muy fácil tener unas proyecciones de ventas altas si yo tengo un margen muy alto. ¿Cómo consigo ese margen? Con un precio muy alto. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde estoy yo poniendo el precio. Mi precio es igual que mis competidores, está abajo de mis competidores o está arriba. Si está arriba hay que tener mucho cuidado porque tengo que estar yo dando un servicio o un producto muy superior para poder esperar un precio superior. Solo voy a Entonces, poner un paréntesis ahí, perdón, Rodrigo. También es importante dimensionarlo no solo en moneda. A mí me ayuda mucho y lo vemos mucho en los cursos que damos en la Marroquín, en las maestrías, pensar también en número de clientes o pensar en número de empresas o a quién le estoy dando mi servicio y no solo dimensionar las ventas en un número, ¿verdad? Porque muchas veces yo digo, voy a vender $100,000, pero realmente dimensionar cuántos clientes tengo que alcanzar para llegar a $100,000 es muy diferente ya cuando lo veo en número de clientes, ¿verdad? Entonces, buscar otras dimensionales. correcto. Gracias, Héctor. Entonces, partiendo de estos temas que son como unos caveats o disclaimers antes o consejos, ya vemos qué metodología vamos a usar. De aquí vamos a hablar, esta no es una clase de proyección, simplemente vamos a hablar un poquito de las maneras que lo podemos hacer y los componentes, pero básicamente hay tres maneras. Una es la más sencilla, que es la que más se usa en términos de aprendizaje para enseñar, es que partimos de un monto base y se le aplica un crecimiento. Esto es bastante básico y hay un montón de supuestos que estamos ahí tomando que nos van a simplificar la vida, pero es bastante incorrecto. El siguiente número o siguiente metodología es que partimos de un número de unidades, o sea, cuántas unidades voy a vender y a esas unidades le aplicamos un precio. Entonces, número de unidades por precio ya me va a dar las ventas. Y otro sistema más avanzado que ya se usa cuando tenemos, primero que tenemos la información, pero queremos ya hacer un modelo robusto de un proyecto que queremos hacer, nos vamos a pasar a proyectar en meses, no en años, y le añadimos estacionalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a proyectar cuántas ventas creemos que vamos a tener de unidades a través del año en ciertos meses, a eso le vamos a aplicar los precios. Si los precios son estables, no hay crecimiento, y eso ya nos va a dar las ventas mensuales que tenemos. Y eso va a tener que reflejar una estacionalidad. ¿Qué decimos con esto? Siempre va a haber meses donde se vende más. Si trabajo en retail, sabemos que los meses de Navidad son los más importantes. También sabemos que hay unos picos cuando se paga el bono 14 o el aguinaldo. Y puede que, depende, si estoy, por ejemplo, en bebidas o venta de productos de consumo, puede que Semana Santa sí me ayude, o al revés, puede que sea muerte. Por ejemplo, en el segmento de automóviles o bienes de capital, Semana Santa es perdido porque la gente no se pone a comprar esas cosas en esas fechas. Pero sí las compra en junio, julio y septiembre, noviembre. Digo noviembre, diciembre. Entonces, ahorita me voy a pasar al Excel, solo para que vean un poquito de qué estoy hablando. Estos Exceles se los vamos a compartir después. Entonces, partiendo de ventas, ¿qué estoy haciendo acá? Esto es bastante sencillo. Pongo unas unidades base que creo yo empezar a vender. En este caso puse 100. Y después le aplico un precio unitario. Obviamente, si tenemos varias líneas, va a haber varias líneas de unidades y voy a tener diferentes precios unitarios. Y ahí el total de ventas es simplemente la multiplicación de las unidades por el precio unitario. Y aquí ustedes pueden modelarlo de poner un incremento en las unidades y un incremento en precio. En este modelo yo dejé el precio estático, no le apliqué inflación, ni que yo creo que puedo ir subiendo precios. En realidad,
Subir precios es bastante difícil. Lo dejé en cero y el crecimiento de las unidades lo puse en 5%, que es lo que pueden ver aquí modelado. Quise aquí, esto simplemente se pone un factor que voy a redondear para no tener unidades en decimales, pero no es muy importante. Pero esto tomar en cuenta que si ustedes lo quieren hilar fino, no van a vender decimales de una unidad. Y que ven aquí, aquí simplemente ven la tendencia, que va a ir subiendo a través del tiempo las unidades que voy vendiendo. ¿Por qué? Porque creo que a través del tiempo mi producto va a tener más aceptación y voy a poder vender más. Pero esto en realidad no es muy realista. ¿Cómo se debería hacer? Aquí estoy viendo en meses. Se aplica una estacionalidad. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy partiendo de un monto de unidades vendidas que no lo voy a variar. Vendí en el año 1,593 unidades y lo que estoy haciendo es, voy a partir esto en cómo yo creo que se va a vender a través del año. Aquí sencillamente le puse 5% a los meses base y a los meses que yo considero que voy a tener mayores ventas le puse 10% o 15%. Esto es bastante arbitrario, pero es más bien para ilustrar un punto. Entonces yo sigo vendiendo las 1,593 unidades, pero las estoy vendiendo en diferentes puntos del año. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mi flujo que yo voy a tener, que es el punto final que partimos desde las ventas, va a variar a través del año. Entonces, ese flujo me va a financiar otro tipo de inversiones. Entonces, es importante que yo trate de estimar cuándo van a ser las ventas en el momento exacto. Porque si no, ¿qué me va a pasar? Yo voy a contar con ciertas ventas en algún momento que no se van a dar y entonces no voy a tener ese flujo para financiar las inversiones que sí yo tengo más certidumbre de cuándo van a pasar. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer una inversión para su proyecto en el mes 6 y contaban con tantas ventas para financiar parte de esa inversión. Si no las tienen, van a quedarse en un momento donde no van a tener la caja estimada. Entonces, sí, por favor, tomen en cuenta, les recomendamos esta estacionalidad a la hora de hacer sus proyecciones en ventas. No sé si hay alguna duda de este tema. Perfecto. Entonces, continuamos. Aquí me faltó mencionarles que si tienen data histórica, pueden utilizar regresiones lineales o modelos lineales para estimar a dónde creen que van a ir sus ventas. Pero como les digo, esto es muy importante tener data histórica, que en un proyecto nuevo, que es lo que estamos viendo ahorita, es difícil tener. Lo que pueden utilizar es irse a literatura del sector. O sea, lo primero que se debería hacer es tener un análisis profundo de la industria, ver cuáles son los ritmos de ventas, a qué está creciendo la industria, en qué países está creciendo así, es un país industrializado, es un país en vías de desarrollo, etcétera. Entonces esas cosas ustedes las pueden utilizar para proyectar sus ventas y de hecho hay programas estadísticos que les pueden ayudar a hacer estos pronósticos. Pero Perdón, aquí tengo una pregunta, no sé si sí, puedo interrumpir ahorita. sí, por Sí, favor. Sí. ¿qué tan, digamos, en Guatemala no es muy fácil, pues, encontrar información de la industria o de ciertos mercados? Ujú. Sin embargo, en Estados Unidos, pues sí hay muchísima información, ¿verdad? ¿Qué tan, digamos, aconsejable es buscar información de ciertas industrias y hacer una especie de comparación o de como no sé cómo se dice, no sé si es como interpolar o Sí, trasladar o algo, extrapolar. Sí, extrapolar, correcto, sí. la información de otros lados como para tener uno una base y una idea, digamos, Yo de creo que eso. sí es aplicable si pueden conseguir información de un mercado relativamente aplicable. ¿Qué quiero decir Ujú. con eso? O sea, si yo agarro, pongamos un ejemplo, televisiones, ¿verdad? Yo puedo tener un informe de ventas de televisiones en Estados Unidos que seguro va a ser muy detallado. Hay montones de agencias que venden esta información. Yo puedo tratar de extrapolarlo para Guatemala, obviamente todo en sus métricas, pero ahí vamos a cometer ciertos errores porque obviamente la base de la sociedad que consume en Estados Unidos es mucho más grande que la base que consumen en Guatemala, aunque ajustemos por esa variable, obviamente por índices de pobreza, etcétera, etcétera. Población rural versus población urbana, etcétera, montones de factores.
Pero, ¿qué quiero decir con eso? Si encontrábamos un reporte de un mercado ya más en vías de desarrollo, por ejemplo, México, yo sí andaría bastante cómodo. ¿Por qué? Porque México, aunque es un país que va años luz comparado a Guatemala, sí tiene ciertos índices que son parecidos a Guatemala, que población que es rural, población que vive de un salario mínimo o básico día a día, y eso lo podemos de cierta manera ver como un mercado comparable al guatemalteco. Y después lo que hacemos es agarramos esa información y la vemos per cápita, ¿verdad? Hay que traerlo a las escalas guatemaltecas y ya podemos asumir cuánto se gasta cada persona o hogar en televisiones, ¿verdad? Si en México son tantos millones, lo dividimos por los millones de habitantes, ya podemos ver cuánto de gasto es per cápita en este específico bien. Y eso ya lo puedo extrapolar a la población guatemalteca haciendo también ciertos ajustes. Si yo creo que la población mexicana, el porcentaje urbano o pudiente es más grande, todavía lo puedo penalizar de ciertas maneras y voy llegando a un número que me siento cómodo. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, sí podemos extrapolar la información siempre y cuando sean semi-comparables las bases de datos. Y es lo que hacen todas las compañías cuando pronostican. No van a poder conseguir un informe o conseguir ese informe es muy caro, que es otra cosa. Eso te iba a decir yo, cabal, Que que me vaya a existen costar, fuentes sí, pagadas. que me vaya a costar más la información que el beneficio que me da, no vale la pena, ¿verdad? ¿Qué les podría, solo para terminar el tema, yo podría hacer un estudio de mercado donde le voy a preguntar a cada uno de mis clientes potenciales cuánto pagarían y si van a consumir, y eso me daría una información súper valiosa, pero sería carísimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una muestra que yo considere estadísticamente probable, ¿verdad? Les puedo hacer unos focus groups, unos muestreos, y a eso lo puedo extrapolar a una población más grande. No También, solo, solo perdón ahí que te interrumpo, Rodrigo, también hay otra opción, ¿verdad? Las universidades a veces tienen o están asociadas o ya pagan muchos servicios de estos estudios. Entonces sería de abocarse a las universidades y probablemente ellos, si realmente están haciendo un estudio, podrían hablar con las universidades, ver a quién conocen ahí o si existe alguna forma de hacerse socio, miembro de las bibliotecas y tener acceso a los recursos de esas bibliotecas. Por ejemplo, con Rodrigo usamos muchos recursos de la Universidad Marroquín y tiene recursos realmente interesantes, ¿verdad? Solo te va a robar la pantalla un segundo, Rodrigo. sí, dale. Cabal lo estaba preparando para esta parte y lo que les estoy, ya no sé si ya están viendo ahí la pantalla. Sí, lo que están viendo aquí es Passport de Euromonitor, ¿verdad? Esta es una herramienta que tiene la Universidad Marroquín, ¿verdad? Y lo que vos decías, son mercados bastante cerrados en Guatemala. Aquí tenemos el mercado de cerveza en Guatemala y hay mucha información, ¿verdad? Tenemos el volumen de ventas en litros, los crecimientos por año, cuál es el tipo de cerveza más vendido, quiénes son los competidores líderes, qué market share tienen, qué marcas son las líderes en volumen de ventas. Y aquí hay mucho más información que te podrías meter a ver de diferentes segmentos y diferentes áreas. Entonces, creo que solo para complementar lo que está diciendo Rodrigo y dejarlo aquí rapidito, ya Rodrigo puedes agarrar la pantalla de vuelta, es de Sí, que el que busca encuentra, ¿verdad? Y hay varias fuentes donde puedes hacerlo, hay gratis y hay pagadas y obviamente vas a recibir la calidad de información de lo que estás buscando, ¿verdad? O lo que estás pagando. sí, correcto. O sea, sí, hay reportes, cubren las industrias más grandes. Cuando son industrias más nicho, los reportes son más de mercados grandes, ya sea Estados Unidos, Europa, Australia, etcétera. Si no hay información local, se puede usar información extranjera, tratarla de extrapolar con todas las precauciones del caso para traerlo a Guatemala. Y si no tienen esa información, ya nos vamos a muestreo hecho por uno mismo, ¿verdad? Y al final ahí, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es las herramientas básicas de focus groups o encuestas, ¿verdad? Que no son lo más fiable, pero hay que partir de algo. Y la data es mejor tratarla de validar de alguna manera que solo poner cualquier dato en el Excel. Puede tener una herramienta bien chilena que me recomendaron a mí una vez, un grupo de mercadeo. Por ejemplo, si estás testeando cuánto vende un restaurante o un local comercial, una tienda, puede ser el primer cliente en la mañana, ¿verdad? Cuando están abriendo, estás haciendo cola afuera
compras en una caja y al final de la tarde, antes de que cierren, sos el último cliente de los últimos clientes y compras y simplemente ves la diferencial en el número de facturación de la misma caja. Y puedes más o menos ver cuántas facturas se están emitiendo. Y después sacas más o menos un ticket promedio y te da una buena idea. O sea, todo esto son herramientas ballparking, pero es un guesstimate bastante bueno, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ya estoy proyectando de nuevo. Sí se ve, ¿verdad? Y ahorita. Sí se ve, Sí, ¿verdad? ahí estás ya. Perfecto. Entonces, el siguiente tema que pasamos es costos fijos y variables. ¿Cuáles son los costos variables? Básico, todo el mundo lo sabemos, son los costos que están atados directamente al volumen de ventas que yo estoy teniendo. Estos son costos que están asociados directamente con materia prima, comisiones, transporte, impuestos, etc. O sea, si yo no hago la venta, yo no voy a incurrir en ese costo. Después tenemos una serie de costos que los denominamos costos fijos o semifijos o semivariables que no van a cambiar a corto plazo por el nivel de producción. Aquí hago hincapié a corto plazo, porque a largo plazo, cuando vamos creciendo, sí tenemos que hacer inversiones más grandes. Por ejemplo, ustedes pueden empezar con una plantilla de 20 trabajadores y eso les va a dar capacidad de hasta cierto número de ventas o a cierto número de operación. Pero después va a haber un momento donde sí voy a tener que hacer un incremento de la planilla, que puede ser graduar de una persona en una persona, pero por lo general se hace escalonado, ¿verdad? Uno tiene una capacidad instalada y cuando ya la tiene totalmente copada, tiene que hacer una inversión adicional para llevarme una segunda capacidad instalada y así consecutivamente. ¿Y cuál es la importancia de dividir estos dos costos en dos grupos? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una estructura donde hay más costo variable, el riesgo de la empresa es menor. Cuando tengo una estructura de costos fija, el riesgo de la empresa es mayor. Eh, Al tener costos fijos, sí, voy a poder aprovechar las economías de escala y voy a incrementar márgenes cuando estoy vendiendo más, pero lo mismo ocurre a la inversa. Cuando yo vendo menos, como ya tengo una estructura de costos bastante fija, puedo incurrir pérdidas. Y ahorita les voy a hacer unos ejemplos y vamos a hablar del grado de apalancamiento operativo. ¿Qué es el grado de apalancamiento operativo o GAO? Es un múltiplo que me mide cuánto va a cambiar el EBIT cuando cambia mis ventas. Otra manera de verla es comparando mi utilidad bruta contra mi utilidad operativa. Mientras más alto sea este número GAO, más volatilidad tiene mi empresa. No estoy diciendo que es malo o bueno, simplemente es lo que es. O sea, cuando los tiempos son buenos, tener un grado de apalancamiento operativo alto es bueno porque voy a ganar más, voy a tener un EBIT más alto, pero cuando es tiempos de recesión, esto se juega en contra mío. Y esto es bastante importante a la hora de hacer mi planificación, porque uno, es una manera de mitigar riesgo, tratar de mantener unas estructuras de costo variables más altas que fijo al inicio. O segundo, si yo no puedo tener estas estructuras con más costo variable, entender dónde está mi punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura de mucho costo fijo y no llego a mi punto de equilibrio, voy a tener pérdidas. Y estas pérdidas pueden ser bastante elevadas si estos tiempos se prolongan, si yo no logro mis ventas por un tiempo prolongado. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo ilustrativo. Tenemos dos compañías que a primera vista son totalmente iguales. Tenemos dos compañías que venden $100,000 y dos compañías que ganan o eviten utilidad operativa $33,000. ¿Dónde está su diferencia? En el porcentaje que una tiene costo variable, que aquí se ve en Cost of Goods Sold o COGS, y la otra en su nivel de gastos o gastos fijos. ABC, como pueden ver, es una compañía que tiene mucho más gasto fijo o costo fijo y XY, aquí tengo un error, es XYZ, pero tengo XYX. La otra compañía lo que tiene es mucho mayor costo variable o COGS. Entonces, ¿cómo lo pueden ver? La compañía ABC tiene un GAO de 2.42, o sea, un apalancamiento más alto, y la otra XY
tiene un apalancamiento de 1.52, o sea, un número más bajo. ¿Y cómo llegué a esos números? En ABC es 80,000 dividido 33, que es la utilidad bruta dividido el EBIT, me da 2.42. Y en XYZ es 50,000, que es utilidad bruta, dividido 33, que es su EBIT, me da 1.52. Entonces ahorita, si me permiten un momento, voy a pasar al Excel para que vean cómo esto nos influye. Aquí están las dos compañías. Las dos compañías, como le digo, a primera vista son iguales. ¿Dónde está su diferencia? En el porcentaje de costo variable. La compañía ABC tiene un GAO más alto y es más volátil. La compañía XYZ tiene un GAO más bajo y es menos volátil. Y aquí, como lo podemos ver, ya esta data la ingresamos, hicimos unos escenarios. Esta es una herramienta de Excel que pueden usar que se llama Escenario Manager. Sirve para ya meter data previamente. Entonces, ahorita en nuestro caso base, que es con ventas de 100,000, vemos que la compañía ganan exactamente lo mismo, $33,000. Pero ¿qué pasa si entramos en un escenario de expansión, donde yo voy a vender mucho más? En este caso les puse 50% más y 50% más. Entonces, en el de expansión voy a vender en las dos compañías ahora $150,000 versus 100,000. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita me van a cambiar los GAOs, no se preocupen porque eso se calculan sobre el caso base. Pero ¿qué pasa en este segundo escenario, el de expansión? ABC ahora va a ganar más, gana $73,000 versus XYZ, que gana 58. Me dicen, wow, qué bueno, entonces la estructura de ABC es mucho mejor. Les diría sí, pero solamente bajo este escenario, porque ahorita si lo ponemos bajo una recesión, que es de están vendiendo 50,000, ¿qué pasa? ABC entra en pérdidas, mientras que XYZ todavía gana menos, pero sigue ganando. ¿Y eso a qué está debido? A su grado de apalancamiento operativo, o en otras palabras, a que una tiene mucho más componente de costo variable que la otra. Otra manera de ver esto, aquí les puse un escenario. Entonces ven que en el escenario base, las dos compañías vendiendo 100,000, las dos ganan 33,000. En una situación de expansión, que las dos venden 150,000, ABC gana 73 y XYZ gana 58. Pero en recesión, donde venden a la mitad, 50,000, ABC pierde $7,000 y XYZ gana 8,000. Entonces, eso es algo sencillo, pero tengan en mente a la hora de hacer sus proyecciones. ¿Por qué? Porque al hacer las proyecciones no solo están viendo cómo le va a ir al negocio, pero también pueden empezar a ustedes a estructurar de qué riesgos quieren tomar. ¿Quieren ser más agresivos, menos agresivos? ¿Cómo yo voy a estructurar los costos de mi empresa para garantizar o tratar de maximizar los éxitos de la misma? No sé si hay una pregunta. Si no, continuamos. Perfecto. Y por último, en el tema de ventas y costos, quería que tomaran en cuenta la inflación. La inflación nos va a afectar. En Guatemala no hemos tenido en muchos años ningún problema de inflación galopante o hiperinflación como sucede en otras economías, pero sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo modelos de 10, 20 años, ¿verdad? Cuando estamos poniendo cosas a perpetuidad, hay que tener en cuenta que nos va a afectar no solo el lado de costos, que es en contra mío, pero también nos puede beneficiar del lado de ventas. Lo que queremos es mantener los márgenes. Pero lo más importante aquí es identificar cuánto de nuestro crecimiento de ventas está viniendo porque yo estoy vendiendo más unidades, o sea, volumen, y cuánto proviene de inflación que yo estoy subiendo precio. Como ustedes van a manejar sus Exceles, pueden obviamente tomar todas las precauciones y saber que están metiendo buena data, pero nosotros como analistas, cuando lo vemos, lo primero que vemos al expulgar el número de ventas es ver este número de qué está proveniendo. ¿Están subiendo precios a través del tiempo o están subiendo volumen? Porque si están subiendo precios, ese es el primer indicador o bandera roja de que algo malo está en el modelo. Porque es muy difícil mantener un incremento de precios generalizado. Puede ser en una ocasión, cuando llegamos a cierto market share, creemos que podemos subir precios o vamos a tener un precio de introducción más bajo. Pero es muy difícil justificar a largo plazo que yo puedo seguir subiendo precios. Entonces, con eso termino
esta sección que quería hablar de la parte de ventas y costos, y ya vamos a entrar a costos de oportunidad y costos hundidos. No sé si hay alguna pregunta de las secciones anteriores. Continuamos. Costos de oportunidad. Lo que tener en mente, estamos evaluando ahorita un proyecto. Entonces, muchas veces yo voy a destinar recursos que yo ya tengo hacia ese proyecto. Entonces, la regla general es cuando yo uso cualquier activo, y con activo puedo decir algún bien físico, ya sea un carro que yo ya tengo, que se lo voy a dar a la empresa, un terreno que es donde voy a poner la fábrica o lo voy a utilizar para hacer mi desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera, hasta mi tiempo. Yo tengo que tomar en cuenta mi tiempo a la hora de proyectar cualquier tipo de proyecto, y no solo tiempo mío, sino tiempo de mis colaboradores. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no lo tomo en cuenta, primero que todo, estoy sobrevalorando el proyecto porque no le estoy correctamente imputando un costo que tendría. Y más importante es que ese recurso yo lo podría vender o utilizar para otra cosa. Y cuando yo lo comprometo a un proyecto, ya no lo puedo utilizar. Entonces, el ejemplo básico de cajón para los costos de oportunidad es un terreno. Yo quiero hacer un proyecto sobre mi terreno. Yo soy el dueño del terreno, entonces digo, bueno, no le tengo que meter el costo porque yo ya soy el dueño del terreno. Simplemente voy a ver cuánto me va a dejar el proyecto cuando termine mi desarrollo. Esto es súper incorrecto porque yo tengo que tomar en cuenta que ese terreno yo lo puedo vender. Yo podría vender ese terreno y realizar la ganancia en ese momento. Cuando yo lo estoy comprometiendo al proyecto, le tengo que poner un valor de mercado o lo más cercano a mercado para ver si vale la pena hacer este proyecto, aunque yo le ponga precios de mercado a mis insumos. Lo mismo es por mi tiempo, ¿verdad? Muchos emprendedores dicen, bueno, voy a trabajar de gratis, ¿verdad? Yo voy a poner mi tiempo y no me voy a pagar nada. Esto es también incorrecto porque uno no es sostenible a largo plazo. El emprendedor eventualmente tiene que ganar un salario va correspondiente al tiempo que le está invirtiendo a su empresa, porque si no, él podría irse a trabajar a otro lado y ganar ese salario. Y en algún momento el emprendedor de repente se quiere retirar de la empresa y poner otra persona que la maneje, y él se va a ver otro emprendimiento o qué sé yo. Entonces, el proyecto va a andar sobrevaluado desde su concepción. ¿Por qué? Porque no le imputé las horas de todo el personal que tiene que estar administrando esta empresa o este proyecto. Otro, tomar en cuenta no solo el tiempo de las personas o los activos, ya sean carros, terrenos, etcétera, es tiempos de baja o downtimes. Por ejemplo, si ustedes tienen un proceso industrial y tienen que poner una nueva caldera, una nueva turbina, cualquier otra nueva maquinaria, por lo general van a tener que cerrar su fábrica o parar sus operaciones por un tiempo. El parar estas operaciones es un costo de oportunidad porque ustedes van a dejar de ganar ese dinero por ese tiempo. Aquí el ejemplo que les pongo en el slide es que ustedes tienen que renovar unas oficinas o unas instalaciones y van a andar 2 meses cerrados. Entonces, esos 2 meses cerrados puede que, si no pierden todas las ventas, por lo menos van a tener una merma en ventas, van a tener una bajada en ventas. Y de repente hasta van a tener costos asociados con eso. Van a tener una bajada en ventas y se van a tener que mudar a otro lugar y van a tener que pagar esos gastos adicionales. Todo eso lo tengo que tomar en cuenta porque, como les decía, el caso base o el caso que yo estoy aquí armando, mi modelo, tiene que tomar en cuenta todas las cosas que me van a afectar el hacer o no hacer este proyecto. Esto incluye todos los costos de oportunidad, que son cosas que, aunque yo no las veo monetariamente, me van a afectar. No sé si hay una duda de qué constituye un costo de oportunidad o queda claro. En resumen, los costos de oportunidad. Perdón. Sí, correcto. Perdón, no de qué constituye, sino, no sé si más adelante se va a ver cómo es que se incluye o cómo es que se mete dentro del modelo, ¿verdad? Correcto, sí, te lo adelanto, sí lo vamos a ver. Simplemente, por ejemplo, si fuera un terreno, en el caso del desarrollo, se lo imputas como un costo. O sea, aunque el terreno sea tuyo, en los flujos que van a ver en el flujo inicial o el año cero, vos tendrías que hacer una compra de un terreno para hacer el desarrollo. No la vas a hacer, ¿por qué? Porque el terreno ya es mío, pero de todas maneras le vas a
imputar, o sea, le vas a restar esa inversión en el terreno, aunque sea ficticia, pero no la es, porque si no hicieras el proyecto vas a vender el terreno. En el caso de las oficinas, que tenés que cerrar tu operación por 2 meses, en tus proyecciones le vas a tener que restar esos flujos que de otra manera estarías ganando. ¿Qué estás tratando de hacer? Es una balanza, ¿verdad? Por este lado me van a restar los flujos. Yo lo que quiero ver es que los flujos adicionales que yo voy a hacer derivado de mi inversión o mi renovación o lo que voy a hacer de mi proyecto van a ser mayores a los flujos que voy a perder para que valga la pena hacer el proyecto. ¿Okay? Cuando vean la fórmula de Free Cash Flow les va a quedar bastante claro, pero si tienes una pérdida de ventas, lo que llega eventualmente es que tienes una pérdida de margen o pérdida de EBITDA y por ende vas a tener una pérdida de EBIT. Y el EBIT es directamente lo que te afecta a tu Free Cash Flow to the firm. No sé si con eso queda claro. Bueno, en oposición a los costos de oportunidad están los costos hundidos. Y estos son los más comunes que he visto a través de los años que se aplican incorrectamente. ¿Y cuáles son los costos hundidos? Son los costos que yo ya hice, pero que no van a afectar mi toma de decisiones a futuro. Aquí les pongo siempre este quote en inglés que me encanta, de que no hay que llorar por leche derramada. Don't cry over spilled milk, ¿verdad? Cuando uno ya hizo un error, ya sucedió, ya pasó, ya gasté este dinero, no lo voy a recuperar, voy a tomar todas las decisiones posibles para de ahora en adelante tener buenas rentabilidades y tener proyectos con valor positivo. Pero no voy a quedarme atrapado en decisiones de mi pasado. ¿Cuál es el típico ejemplo? Ustedes se meten a un proyecto, ¿verdad? El proyecto le va muy mal y tienen que tomar acciones remediarias, ¿verdad? ¿Cómo voy a darle vuelta a este proyecto? Entonces, ven de inversiones adicionales para hacer. Ok, entonces, ¿qué pasa? Muchos emprendedores que hacen, le aplican todas las inversiones que ya hicieron en el pasado. Se las siguen aplicando. Dicen, bueno, yo ya gasté tanto en la planta, yo gasté tanto, se los voy a imputar a la hora de hacer mis números. Eso es incorrecto, porque ya se gastaron esos dineros, ¿verdad? Obviamente, la planta tendrá un costo de oportunidad que sí se puede tomar en cuenta. Pero muchas veces hay inversiones ahí que ya no se pueden recuperar y las seguimos introduciendo a nuestro modelo financiero y eso es incorrecto. ¿Por qué? El efecto que va a pasar es que me van a salir proyectos menos rentables, pero en realidad no son menos rentables porque el dinero ya se gastó. En realidad lo que está pasando es que me van a hacer tomar la decisión incorrecta, que es no hacer el proyecto, porque le estoy imputando cosas no necesarias. Y aquí otro ejemplo, por ejemplo, es costos de investigación, R&D o que hago un estudio de mercado. Ya lo hice y eso me llevó a este punto, ¿verdad? Pero de este punto en adelante yo tengo que hacer inversiones adicionales. Si yo le pongo esos costos a mi proyecto, estoy subestimando el valor del proyecto. ¿Qué quiero decir? De repente el proyecto es marginal, es un valor presente neto muy marginal, muy pequeño. Si yo le pongo ese costo, me va a poner en un valor presente negativo. Mi decisión va a ser, no hago el proyecto. Y fue una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho el proyecto, sí le hubiera podido sacar la tasa de retorno que yo quería a mis inversiones futuras. No a mis inversiones pasadas, pero mis inversiones pasadas no son relevantes porque ya se hicieron. Yo lo que quiero es tomar decisiones futuras correctas donde toda inversión nueva que haga obtenga la tasa de retorno que yo quiero tener. No sé si hay una pregunta de esto. En general, Sí, hay el una mensaje... duda aquí de parte de Gerardo que dice, pero el estudio de mercado sí podría ser considerado como parte de la inversión inicial. Sí, la cosa es dónde andas parado. Si yo estoy parado en el momento cero y no he gastado en mi investigación, en mi mercadeo, todas estas cosas que yo quiero hacer previas, sí las tomo en cuenta. Tomo en cuenta todos mis flujos futuros que yo puedo estimar en este momento, incluyendo mis inversiones, etcétera, incluyendo esta investigación de mercado, y ahí tomo la decisión si invierto en la investigación de mercado, etcétera. Si yo creo que se va a repagar. Pero yo lo que estoy diciendo es 3 meses después, ustedes tienen su investigación de mercado y cambió fundamentalmente todos sus números, tienen que replantear su modelo.
en ese momento, digamos lo que es 3 meses desde el momento cero, ya no tomo esos costos de investigación, ya no los tomo, porque Sí, ya o los sea, hice. como se me ocurre a mí, es suponer que es un estudio de mercado para hacer locales comerciales, ¿sí? En un terreno. Y hiciste tu estudio de mercado, hiciste tu análisis y viste que los locales comerciales no valen la pena. 3 meses después decidís voy a hacer residencias en ese mismo terreno. Imputarle los costos de haber evaluado el proyecto de comerciales al de residencias es incorrecto. Totalmente. Pero aún más, o sea, si siguen haciendo el primer proyecto, que era un centro comercial, y creen que iban a poder alquilar a $30 el metro cuadrado, y su estudio de mercado les dice que pueden solamente alquilar a $20 el metro cuadrado, y tienen que replantear el proyecto. En ese momento, ya no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque ya se lo gastaron. Ustedes lo que quieren ver es si mis decisiones de inversión, ya sea la inversión de los locales, urbanización, todas las inversiones adicionales que tengo que hacer, valen la pena, las voy a tomar de ese momento en adelante. Si yo le imputo esa investigación de mercado que tuve inicial, puede que me diga no hagas el proyecto, pero en realidad ya se gastó. ¿Ok? Entonces, el mensaje aquí, ¿qué es? Estos son cosas un poquito intangibles, los costos hundidos y los costos de oportunidad, pero es muy importante saber identificarlos primero, qué es un costo de oportunidad y qué es un costo hundido y cómo aplicarlos correctamente. Y el mensaje es, los costos de oportunidad se toman en cuenta porque yo podría darle otro uso a esos activos, tiempo, etcétera, se toman en cuenta y los costos hundidos no se toman en cuenta porque lo que me van a llevar es a no tomar proyectos que de otra manera sí serían rentables. Solo quería preguntarle a Heidi, que había preguntado antes de eso, no sé si ahí ya quedó claro o quisieras que abordáramos un poco más. No, me quedó súper claro. Ok, Gracias. perfecto. Perfecto. Son las 6:55. Creo que es un buen momento para tomarnos. Héctor, ¿cuánto dimos la vez pasada de break? ¿5 minutos o 10 minutos? Dimos 10 minutos la vez pasada. Ok, perfecto. Entonces, si quieren, retomamos la clase a las 7:05 y así tenemos un momento de estirar las piernas. Excelente, gracias. Nos vemos entonces Ok, a las gracias. 7:05. Gracias. Bueno, bienvenidos todos de vuelta. Em, no sé si ya regresaron todos. Voy a chequear. Démosles un minutito más. Creo que ya Aprovechando, están todos por ahí. ya están todos. Bueno, si no hay una pregunta de lo que vimos anterior, pasamos adelante con los otros componentes. Entonces, retomando lo que vimos al principio, cómo llegábamos al free cash flow to the firm. Partíamos de NOPAT. ¿Qué hay en NOPAT? Hay ventas y costos, que es lo que ya vimos. Habría que tomar en cuenta los costos de oportunidad, no tomar en cuenta los costos hundidos. Ya llegamos a nuestro NOPAT y ahora vamos a ver los otros componentes, que son las depreciaciones, las inversiones en activo fijo o CAPEX, Capital Expenditure en inglés, y las inversiones en capital de trabajo, que eso se miden como cambios en working capital. Entonces, continuando, ahora ya vamos a ver la parte de depreciación. Para entender la depreciación, hay que partir del inicio, que es lo que la crea. La crea la inversión en un activo fijo o CAPEX. La naturaleza de la inversión en activos fijos es que tiene que ser de largo plazo. Voy a utilizar esta inversión por más de un periodo, por más de un año. Entonces, el fisco me deja imputar su costo a través de su vida útil. ¿Cuál es el efecto? Que yo no infle o castigue de más mi ejercicio en un año. Uno de los componentes básicos, objetivos de la contabilidad, es tratar de reflejar de la manera más fidedigna lo que está pasando en ese ejercicio. Entonces, si yo le imputo todo el costo de esa inversión en un periodo, lo que estoy haciendo es castigando de sobremanera ese periodo, cuando en realidad ese activo yo lo voy a utilizar a través de varios años. Entonces, porcentualmente voy a ir aplicando el costo de esa inversión a través de ese tiempo.
Ya les había mencionado que la naturaleza es a largo plazo y lo que va a mandar si voy a hacer nuevas inversiones es mi nivel de producción. Lo que decía, son costos que tengo fijos, pero a nivel de producción pueden ir cambiando. Entonces, aquí vemos una gráfica de cómo se ve la depreciación. Aquí lo que les vamos a enseñar más que todo es depreciaciones lineares. ¿Qué quiere decir en línea recta? Una misma cantidad todos los años. Aquí hacemos la salvedad que en otras jurisdicciones hay otros tipos de depreciación, hay depreciaciones aceleradas. ¿Y cuál es el propósito de eso? Es que se deprecia más un activo en los primeros años, que tiene obviamente un incentivo fiscal, porque voy a poder aprovechar esas depreciaciones antes, y como ustedes ya lo hemos hablado, el dinero tiene un valor en el tiempo, y yo prefiero aprovechar esos ahorros fiscales, esos escudos fiscales, cuanto antes mejor, porque realizo ese ahorro o esa ganancia cuanto antes. Pero lo que les vamos a hacer aquí es los ejemplos básicos, que es una depreciación lineal, entonces que sucede una misma cantidad todos los años. Otra observación importante que ya lo hemos dicho antes, la depreciación no consume cash. Cuando yo resto la depreciación es solo un ejercicio contable. La salida de efectivo sucedió cuando yo compré ese activo, o sea, en el periodo cero. El uso de la depreciación es, como lo decía antes, para no castigar de sobremanera las utilidades de un año, enseñar lo que pasó con una mayor certeza, pero también utilizar eso para un escudo fiscal. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. Aquí lo pueden ver en esta primera gráfica. Tienen una inversión de $100,000, la cual la van a depreciar a través de 5 años. Lo que nos da es una depreciación de 20,000 cada año. Entonces, en la línea o la barra gris, lo que están viendo es la depreciación acumulada, cómo se va sumando a través del tiempo, y en la línea verde nos da el resultado, que es el valor en libros de ese activo. Entonces, yo compré, imagínense, bueno, un carro carísimo, imagínense un camión que me costó $100,000. Ese camión lo compré en el 2015 con un valor en libros de 100,000. Al siguiente año yo voy a depreciar $20,000, entonces mi valor en libros va a ser de 80,000. Y así consecutivamente. 40,000 voy a depreciar otros 20,000 en el 2017, la depreciación acumulada ahora va a ser de 40,000 y mi valor en libros de 60,000, y así consecutivamente hasta llegar a un valor en libros de 0. Otra manera de verlo es que ustedes tienen una depreciación de 20,000, ¿verdad? Valor en libros de 80,000, y aquí lo van viendo cómo se va disminuyendo a través del tiempo. Muy importante que el valor en libros en el último periodo tiene que llegar a 0. Y aquí les voy a regresar al Excel. Esto es bastante sencillo, pero para que lo tengamos todos claro. Aquí tengo un ejemplo que hago una inversión en $500,000 que son depreciables a 5 años en línea recta. Entonces tengo en el periodo 0 el cash out, que es la inversión o CAPEX, ahora lo vamos a denominar CAPEX, de 500,000. Eso lo voy a depreciar en 5 años en línea recta. Entonces mi depreciación son de 100,000 todos los años. Aquí hay unas notas de cómo se calcula, ¿verdad? Después voy a tener la depreciación acumulada, que es la suma de la depreciación de ese periodo con la del periodo anterior. Como lo dice el nombre, se va acumulando y va a tener que ser en el último periodo igual al valor de la adquisición. Y por ende, mi valor en libros, que es la resta del valor inicial del activo menos la depreciación acumulada, tiene que también llegar a 0 en el último periodo. Estos Exceles se los vamos a pasar y tiene las notas de cómo se calcula, y al igual está formulado. Es un concepto bastante básico y no quiero poner mucho tiempo. Cuando ustedes están haciendo ya un modelo, por lo general van a tener diferentes inversiones que van a hacer suceder en diferentes momentos del tiempo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una línea para cada una de las inversiones para calcular su depreciación correcta. Entonces, aquí que tenemos el primer ejemplo, que ya lo pasé, y tenemos un segundo, que en el año 3 compro otra maquinaria. Esta es por $700,000. También se va a depreciar en 5 años en línea recta,
Entonces ahora la depreciación anual va a ser de $140,000. Entonces la depreciación acumulada la ven en la siguiente línea, va sumando 140, 280, 420 y así consecutivamente hasta llegar a los 700,000 y el valor en libros es la diferencia. Ahora los 700,000 menos los 140,000 de depreciación acumulada me da 560. Después 700,000 menos 280 de depreciación acumulada me da 420 y así consecutivamente. La línea de depreciación acumulada en realidad no es muy necesaria. Si ven, si ustedes pueden intuir, yo puedo calcular el valor en libros sin tener que calcular esta línea. O sea, simplemente podría agarrar 560, ¿verdad? Y restarle 140 y voy a llegar a 420, 140 voy a llegar a 280. No necesito tener esta línea para mi modelo. ¿Pero por qué se hace? Porque si están proyectando un balance es muy fácil trabajar con depreciación acumulada, porque de esa manera pueden ver claramente cuál era el monto inicial que habían invertido y cuál es su valor en libros restando la depreciación acumulada. Y para fines ilustrativos también es más fácil poner. Y el punto es que al final, ¿cuál va a ser sus inversiones y depreciación? El acumulativo de los dos bienes. Esto puede tener 3, 4, 10, 20 bienes, cuantos sean necesarios. Lo importante es ponerlos correctamente a través del tiempo. Entonces, ¿qué ven aquí? Es simplemente la suma de las dos inversiones. Entonces, yo voy a tener una línea que la denominamos CAPEX, es la compra del activo, que es una salida de efectivo, que tengo 500 que me restan en el año 0, después tengo 2 años que no invierto nada, después tengo otra inversión en el año 3 que también me va a restar caja y después no tengo ninguna inversión adicional. La depreciación en los primeros años es solo la del primer activo, en los primeros 3 años, pero a partir después del tercer año, o sea, en el cuarto, ya es acumulativa, ya tengo las dos depreciaciones. Estoy sumando la depreciación del primer activo de 100,000 con la del segundo activo de 140,000. Entonces, en los siguientes años tengo 240,000 y después, cuando acabo de depreciar el primer activo, baja otra vez a 140,000. Entonces, es bien importante tener la depreciación clara para poder estimar bien los escudos fiscales que van a venir de ella. Y aquí tengo el valor en libros, que como pueden ver también es la sumatoria. No quiero entrar a mucho detalle, creo que es bastante básico. Siguiente punto, que creo que ya es un poco más complejo, es poder estimar bien el valor de rescate de nuestras inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden tener una inversión que la pueden depreciar a 0 o la pueden depreciar a mitad de camino y llega un momento donde ustedes la van a vender. Ya no la van a utilizar. ¿Por qué? Porque la van a renovar por un equipo nuevo o simplemente ya no es útil. Esto es bien importante porque a la hora de venderla, ustedes pueden aprovechar o no el escudo fiscal de la depreciación que queda pendiente. Entonces, lo importante de ver es cuando ustedes venden un activo, es una entrada de efectivo. Ustedes están vendiéndolo, les va a entrar efectivo. Cuando ustedes los compran, les consume efectivo. Pero a la hora de venderlo, van a tener que pagar impuestos. Entonces, aquí hay ciertos tratamientos de cómo vamos a tratar esta venta del activo. Aquí es un ejemplo bastante sencillo. Ustedes tienen un activo que la van a vender por 250,000, pero a eso tienen que ver sobre cuánto impuesto van a pagar. Para calcular el impuesto, le tengo que restar el valor en libros y me va a dar la ganancia sujeta a impuestos, que en este caso es 50,000. 250 menos 200 me da 50,000. ¿Dónde voy a tener mi valor en libros? Esto va a venir de mi tabla de depreciación. Entonces ya la ganancia sujeta a impuestos, ya le aplico el impuesto. En este caso le voy a aplicar el 25%. Asumimos que es una venta del giro del negocio. Entonces le aplico el 25%, yo voy a tener que pagar $12,500 de impuestos. Entonces mi valor neto de rescate o net salvage value, ¿cuánto es? 237,500. ¿Qué es importante ver acá? ¿Cómo llego a eso? Es mi venta, que es mi cash in, menos los impuestos, que es cash out, y me da un neto de cash in de 237,500. ¿Cuál es un error aquí muy común? Que agarran la ganancia sujeta a impuestos y le restan el impuesto. Y eso creen que es su valor de rescate. No, lo que tienen que tomar en cuenta son los flujos cash. ¿Cuánto me va a entrar? ¿Cuánto me va a salir? Que es solamente el impuesto.
Todo esto son ejercicios contables y mi valor neto de rescate son los 237. Aquí siempre hay que hacer una salvedad que en Guatemala, si ustedes hacen una venta de un activo, pero no está dentro del giro normal del negocio, el impuesto que aplica es del 10%, que es el impuesto de ganancias de capital. Pero solo se pueden adherir a esto si no es del giro del negocio. Pregunta Andrés, cuando un bien está depreciado a cero y lo vendes, ¿qué pasa o cómo lo ingresas? Ahorita justamente es uno de los ejemplos que vamos a hacer. Si me permiten, voy a pasar de vuelta al Excel. Este ejemplo es el que acabamos de ver. Solo voy a hacer la salvedad de por qué es importante el valor de rescate neto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver nuestras inversiones, que es el CAPEX, ¿verdad? Y el Net Salvage Value es uno de los componentes del CAPEX. Yo resto mis inversiones y por ende voy a sumar mis desinversiones. Y esto es importante para tener en mente y claros los signos que yo utilizo al hacer mi modelo. Entonces, regresando al ejemplo, yo compro un activo de 500,000, lo voy a depreciar a 5 años en línea recta, lo deprecio 100,000 todos los años. ¿Y qué va a pasar después? Lo voy a vender en 237,500. ¿Cómo llegué a los 237,500? Son la venta del activo, que es 250, le resté el valor en libros, que son de 200, me da una ganancia sujeta a impuestos de 50,000, le apliqué el impuesto y me da el net salvage value de 237. Importante ver los signos que estoy utilizando. Como mi fórmula resta las inversiones en CAPEX, estoy poniendo en positivo mis inversiones y en negativo las desinversiones. Esto es simplemente por gusto mío a la hora de modelar. Lo importante para ustedes es que sean consistentes en su modelo. Si ponen las inversiones en negativo, tienen que poner entonces las desinversiones en positivo y ajustar su fórmula de que sea sumar los negativos para que me resten y sumar los positivos para que me suban. Es solo una salvedad para no cometer errores a la hora de hacer el modelo. Y a la pregunta de Andrés, ¿qué pasa cuando está totalmente depreciado el activo? Bueno, me voy a ir al ejemplo acá. Voy a utilizar este. Hacemos este ejemplo. Aquí tenemos una compra de un activo a $1,000, a $1,000,000, quiero decir, y lo voy a depreciar a través de 10 años. Entonces lo deprecio a 100,000. Entonces tengo aquí mi depreciación acumulada y aquí tengo mi valor en libros. Yo decido venderlo a 300,000 en el año 7. Entonces yo lo vendo a 300,000 en el año 7. Mi valor en libros es de 300,000. Y por ende no tengo una ganancia sujeta a impuestos, no pago impuestos, mi valor de rescate es exactamente lo mismo que la venta. Pero hagamos el ejemplo como que lo vendiéramos en el año 10. Vamos a poner el ejemplo de que lo vendo a 300,000, pero lo vendo en el año 10. Si el valor en libros es, en este caso, 0, ¿verdad? Imagínense que lo estoy vendiendo en el año 10. Entonces aquí sustituyo, pongo el valor en libro 0. Entonces la ganancia sujeta a impuestos va a ser el monto total de mi venta. No voy a poder aprovechar ningún escudo fiscal y voy a tener que pagar $75,000. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El valor en libros me sirve porque es una depreciación que todavía yo no he utilizado. Como la regla contable es que no me están dejando que yo utilice todo el costo de la inversión en el momento 0, me están diciendo la regla contable que yo tengo que aplicar la depreciación según la vida útil del activo. De la misma manera, si yo no he utilizado esa depreciación porque vendo el activo en un momento previo, me va a dejar el fisco utilizar esa depreciación que no he utilizado. O sea, el punto es que la depreciación siempre yo la voy a utilizar o la voy a utilizar a través del tiempo, pasándola por mi estado de resultados, o la voy a utilizar como mi valor en libros a la hora de vender el activo. De las dos maneras la tengo que utilizar, le tengo que pasar esa información a mi contador
para que se apliquen los impuestos correctamente y pueda utilizar esos escudos fiscales. ¿Qué es muy importante señalar aquí? Esto solo aplica si están en el régimen de utilidades, o sea, el régimen del 25%. Si ustedes están en el régimen del 7%, no pueden utilizar la depreciación para tener escudos fiscales. Con la salvedad, en el Net Salvage Value sí lo pueden utilizar. O sea, aunque yo esté en el régimen del 7% y no utilicé mi depreciación a través del tiempo, sí voy a tener la oportunidad de usar esa depreciación que todavía me queda para aplicarla a la hora de vender el activo. Y aquí es un consejo. Muchos activos, si ustedes están en el régimen del 7%, los pueden depreciar como ustedes quieran. Y esto es algo que yo hago personalmente. O sea, a nivel Rodrigo Jiménez, yo tengo que llevar contabilidad formal porque facturo a nombre propio, pero compro, digamos, un carro a nombre mío, ¿por qué? Para poder utilizar el IVA. Pero yo no puedo utilizar esa depreciación. Pero a la hora de vender el carro, muy importante para mí que no se haya depreciado el vehículo. ¿Por qué? Porque si se ha depreciado contablemente, mi valor en libros va a ser mucho menor y por ende a la hora de venderlo voy a tener que pagar más impuestos. Entonces, ¿qué hago yo? Y esto está permitido por la ley, se hace una carta donde yo le digo al contador que en lugar de depreciar el carro, creo que es a 5 años lo que manda la SAT, le digo que por favor deprecie el carro a 10 años. Y pongo ahí que es porque se pega mucho más a la vida útil. Y de hecho lo podría hacer a 15 años, a 20 años si quisiera, pero yo trato de errar por la vía de la prudencia. Entonces, ¿qué hago? Como el contador está depreciando el activo de una manera mucho más fácil, ¿el efecto cuál es? Que en mis libros, en los libros de Rodrigo Jiménez, voy a tener todavía mucha depreciación que no he utilizado del vehículo, o sea, no se ha depreciado, ¿verdad? Tengo un valor en libros todavía alto del mismo. Y entonces, como yo le resto el valor en libros para llevar a mi ganancia sujeta de impuestos, voy a poder tener más escudo fiscal. Y eso, aunque estoy en el régimen del 7%. ¿Por qué? Porque en este régimen, como el carro no es mi giro de negocio, se le va a aplicar una ganancia capital del 10%. Y esto ya me ha pasado. Yo vendo el carro y de repente el contador me dice, pero tiene que pagar todos estos impuestos por ganancia de capital. Y le digo, pero ¿cómo puedo estar yo ganándole a este carro si yo lo compré en $30,000 y lo estoy vendiendo en $20,000? ¿Cómo yo le gané dinero a ese carro? Yo perdí. No, porque contablemente ya me lo habían depreciado. Ya mi carro en mis libros ya no valía $30,000, sino valía $10,000. Yo lo vendo en $20,000. Quiere decir que le gané $10,000 y tengo que yo ir y pagarle a la SAT. Miren qué injusto es, pero así es como funciona. Entonces, sí, tomen en cuenta a la hora de hacer sus modelos cómo van a trabajar la depreciación y tener bien en cuenta cuándo van a vender esos activos, si es que los venden, para saber los valores de rescate. Es importante también tomar en cuenta eso que dijo Rodrigo, ¿verdad? Que el impuesto que aplica depende si es parte del giro de negocio o no. ¿Sí? Si ustedes venden un activo que es parte del giro de negocio, o sea, por ejemplo, están en el negocio de bienes raíces, ustedes tienen venta y alquiler de locales, y en eso venden un local. El giro de negocio es vender y alquilar locales. Ese local de la venta estaría sujeto a la tasa impositiva a la que esté inscrita la sociedad que hace el giro de negocio. Ahora, si ustedes tienen un carro en esa empresa y venden ese carro, la venta de carros no es parte del giro de negocio, entonces se aplica el 10% de ganancias de capital. Buenísimo. Y por último, les hago el ejemplo con pérdida, que esto a veces puede pasar. Imagínense aquí el ejemplo es que tienen un activo de $750,000 que lo van a depreciar en 5 años, por ende son 150 al año de depreciación, pero ustedes lo van a vender en el año 3 por $250,000. Entonces, venden ese activo en el año 3 por $250,000, pero el valor en libros en ese momento es $300,000. ¿Qué pasa? O sea, todavía ustedes no han utilizado casi nada de su depreciación al punto que lo están vendiendo abajo del valor en libros. Esto puede pasar muy fácilmente, que el activo se deprecia más rápido que la depreciación lineal. Justamente por eso en algunas jurisdicciones tienen una depreciación acelerada.
¿Qué quiero enseñar con esto? Que les puede dar una pérdida sujeta a impuestos, o sea, una ganancia negativa. ¿Por qué? Porque 300 es más que 250. O sea, yo le resto el valor en libros y me da una pérdida de $50,000. Aquí quiero hacer esta salvedad porque en algunas jurisdicciones sí me dejarían aplicar esta pérdida hacia futuras ganancias, ¿verdad? Que me dé un escudo fiscal en periodos posteriores. En Guatemala es muy difícil aplicar eso, no se los van a dejar. Entonces, el máximo que les van a dejar utilizar para quitarse la ganancia sujeta a impuestos es la venta del activo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos aquí? A la hora de hacer un modelo, ponen un if. Simplemente una función del Excel para decirle si este número es negativo, no lo muestre, muestre un 0. ¿Para qué? Para no poner un escudo fiscal mayor al que me va a dejar el fisco. Si yo no haría ese ajuste, ¿qué va a pasar aquí? Yo vendo el activo a 250, le resto el valor en libros de 300, me da una ganancia sujeta a impuestos de 50,000. Si yo dejo todo formulado igual que en el ejemplo anterior, voy a tener unos impuestos negativos de 12,500. ¿Qué quiere decir eso? O sea, a la hora de incorporarlo al modelo es como si la SAT viniera y me estuviera dando a mí $12,500. Y eso sabemos que no va a pasar. Y tampoco me va a dejar aplicármelo esto a futuros ejercicios. Eso ya va a pasar en ese periodo. Entonces, solo tener en cuenta a la hora de formular que estemos siendo conservadores y no estemos aplicando escudos fiscales que no se van a poder materializar. Estos son temas Rodrigo, como... Sí. un caso que nos pasó a nosotros fue con una planta eléctrica. La planta eléctrica tiene una vida útil en horas y Sí, en los libros lo pusieron que se depreciaba en 20 años. sí. Eh, Muy probablemente en su momento eh, la planta tiene 20,000 horas de uso, pero no necesariamente son 20 años. Y pasó que duró lo que tenía que durar la planta y cuando se intentó vender, el valor en libros justamente pasaba esto, que cuando lo querías vender, el valor en libros era mucho mayor, o sea, no se había depreciado eh, al ritmo que se consumió las 20,000 horas y entonces el valor en libros era súper alto y el valor de mercado de la planta era Era abajo del valor en libros, sí. Que exacto. eso Entonces, te da coraje no, porque de no estás... hecho, tuvimos que esperar creo que 1 año, 2 años a que se emparejara para que bajara en libros lo que ya nos podían pagar para no tener este problema con todo. Correcto, ahí lo que pasa, el coraje a uno como emprendedor es que no pudo usar la depreciación cuando le tocaba, ¿verdad? Poderlo usar en periodos anteriores. Y justamente por eso es que en algunas jurisdicciones hay esa depreciación acelerada. Eh, Justamente adhiriéndose al concepto de contabilidad, que la depreciación tiene que estar atada a la vida útil del activo, en unas jurisdicciones justamente lo hacen así, acelerado. ¿Por qué? O sea, el ejemplo básico es un carro. O sea, el carro tiene una depreciación del 20% en el primer año y después tiene una depreciación, digamos, del 10% en los años posteriores. Entonces, es injusto que yo solo pueda utilizar 10% de depreciación en el primer año cuando en realidad se depreció más en el mercado. Si yo salgo a vender ese activo al segundo año, no voy a poder utilizar toda la depreciación que en principio me correspondería, que va atada a su vida útil. Que si uno tiene un carro no es significativo, pero por ejemplo que uno es una compañía de alquiler de carros y tiene que andarlo rotando todo el tiempo, es muy importante que eso esté bien reflejado y poder llegar a ese acuerdo con el fisco o con los contadores para que sí se aplique y yo pueda utilizar la depreciación cuando me corresponde y no tener esos problemas. Ahí les dejé también en el chat, aprovechando, un link del Corporate Finance Institute sobre los diferentes tipos de depreciación, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a estar hablando de la lineal por lo sencillo que es para modelar, pero les queda el recurso para que puedan ver los diferentes tipos que hay, cómo se modelan y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Aquí está también un momento importante de hacer la salvedad que ni Héctor ni yo somos contadores y de hecho, al igual que los contadores tienen que trabajar en equipo con financieros, los financieros tienen que trabajar en equipo con los contadores y es importante tener esa comunicación. Si ustedes andan en una compañía que ya tiene los recursos de tener un gerente financiero o alguien en esa posición o esas responsabilidades, que tenga muy buena comunicación
con su contador, sea interno o externo, porque hay todas estas eficiencias que el financiero las puede ver. El contador no las va a ver porque no está en su contador. El contador, por lo general, en Guatemala, su responsabilidad es expresar los libros de una manera fidedigna y pagar los impuestos correspondientes. Pero a él no es su responsabilidad ni tiene que ocurrírsele cómo hacer eficiencias fiscales. Eso se le tiene que ocurrir al financiero, trabajar en sintonía con el contador y cómo poderlo ejecutar de una manera, primero que todo, legal y segunda, que va a dar un beneficio a la compañía. Héctor, después de ahorita se me recordó de que creo que hablamos con un contador por el tema de Heidi. Sí, ya le tengo ahí un par de propuestas. Pero lo dejamos para el final de la clase, si hay un poco de tiempo, Heidi, para que se quede. Entonces, continuando, ya creo que queda claro qué es la depreciación y qué es el CAPEX y cuál es la relación entre las dos y cuál, al final, qué es lo importante, es el impacto que tiene sobre mi caja, ¿verdad? El CAPEX me va a consumir caja. ¿Por qué? Porque lo tengo que invertir, me tengo que rascar el bolsillo para dar ese dinero para invertir en la maquinaria. El Net Salvage Value es el opuesto. Yo vendo ese equipo, lo ajusto por los efectos fiscales y es caja que me va a entrar de vuelta y la tengo que tomar en cuenta en mi modelo. Y la depreciación, que es simplemente un juego contable para reducir la línea sobre la cual se calculan los impuestos. Entonces yo quiero saber cuánta depreciación voy a tener ese periodo para poderla aplicar correctamente y tener los escudos fiscales que me corresponden, que a través del tiempo son bastante significativos, ¿verdad? Si ustedes pueden pagar impuestos sobre 100,000 quetzales o 50,000 quetzales, obviamente van a querer pagar impuestos sobre 50,000 quetzales. Y la diferencia es la depreciación, ¿verdad? O sea, 100,000 quetzales puede ser su EBITDA, le resto la depreciación y ya llego a mi EBIT, que son 50,000. No, perdón, Rodrigo, yo me perdí ahí con el concepto, digamos, de incorporar esto a los flujos. Esto es solo asumiendo que estamos o que proyectamos vender ciertos activos en determinado momento, ¿correcto? Correcto, pero aunque no vendas tus activos, tenés que tener tu proyección de depreciación por el tema Sí, la justamente. depreciación sí, correcto, Sí. pero digamos el net salvage value es solo en Solo, caso solo aplica si vas a vender un activo. O sea, va, sí. perfecto. Pero lo que digo es que probablemente sí lo vas a hacer. O sea, si es un proyecto muy finito, ¿verdad? Que estás haciendo como una nueva línea de negocio, puede que sí solo tenga una maquinaria y te la vas a quedar a perpetuidad. Y en algún momento la vas a tener que renovar y consideras que es en tanto tiempo que no es importante tomarlo en cuenta. Pero lo que yo les diría es que si están proyectando una nueva empresa, ¿verdad? Fundar una nueva empresa, sí van a tener que hacer este tipo de ajustes, porque si hacen un modelo muy sencillo a 5 años, no están tomando todos los efectos. Entonces, por lo general, van a tener unas primeras inversiones al momento cero, van a tener que considerar que muchos de esos equipos van a llegar a obsolescencia, los van a tener que rematar y van a tener que volver a invertir. Y lo bueno de esto es que ya les va, cuando ven un modelo, imagínense que son 10 años y van a tener 2 periodos de 5 años, van a poder ver el ciclo de inversión en CAPEX y de desinversión y volver a invertir. Pues Pero lo sí, interesante también es que puedes comparar las dos, ¿verdad? Puedes comparar me conviene comprar la máquina grande que me va a alcanzar para los 10 años que estoy proyectando, o me conviene comprar una máquina chiquita que me alcanza 5 años, ahí la vendo y compro otra, la grande, hasta que ya llegué a los 5 años. Entonces te da esa opcionalidad de evaluar proyectos. correcto. Buenísimo. Entonces, continuamos. Si no hay ninguna pregunta más del valor de rescate y depreciación y CAPEX, pasamos al siguiente punto, que son los impuestos. Esto no me quiero tampoco demorar mucho, que no es nuestra especialidad, pero solo recalcando que hay 2 regímenes en Guatemala. Está el régimen de utilidades, que pagamos 25% sobre utilidades. ¿Qué es lo interesante de este régimen? Es que podemos utilizar los escudos fiscales de la depreciación, como ya les mencioné, y también escudos fiscales de intereses, que más adelante a la hora de modelar van a ver que nosotros trabajamos en un modelo sin intereses. Los intereses se toman en cuenta en la tasa de descuento, pero es importante saber que si yo ando en el régimen de ventas o del 7%, si yo tomo deuda, no voy a poder utilizar ese incentivo fiscal o escudo fiscal
que es la deductibilidad de los intereses. ¿Okay? ¿Dónde es el punto corte? Donde soy indiferente de usar cualquiera de estos regímenes, es un margen del 28%. O sea, al final, ¿qué me va a dictar a mí qué margen, qué régimen utilizo? Es el margen. Si yo tengo márgenes altos, me conviene más estar en el régimen del 7% porque pago sobre ventas. Y si yo tengo márgenes bajos, me conviene más estar en el régimen de utilidades porque pago de solamente lo que me queda. ¿Cuáles son los ejemplos básicos? Si anda, por ejemplo, alguien en servicios, por ejemplo, yo o Héctor o una consultoría, tenemos márgenes muy altos porque no hay mucho costo que le podemos meter, ¿verdad? No hay gran maquinaria. El único costo que le podríamos meter son nuestras propias horas, ¿verdad? Personal, que por lo general no se mete tanto. Ahí podría haber unos ejercicios fiscales. Pero negocios de margen alto, que no necesariamente quiere decir buenos o malos, sino simplemente no tienen mucho costo fijo o variable, les va a convenir siempre mejor estar en el 7% de ventas. Si tienen negocios que tienen márgenes bien bajos, venta de gasolina o cualquier cosa donde hay muchas inversiones que le van a poder meter la depreciación, les va a convenir más en estar en el régimen de utilidades. Y a todo esto viene después una estructuración fiscal donde pueden tener ciertas partes de su negocio que estén en el 7% y otras partes de su negocio que estén en el 25%. Y ahí se pueden hacer precios de transferencia y hay ciertas cosas que se pueden hacer para lograr mayor eficiencia, pero como les digo, al final el objetivo o el name of the game es, si estoy en un margen arriba del 28%, régimen de ventas; si estoy en un margen abajo del 28%, 25% de utilidad. Y después pasamos, y este es el último tema que vamos a ver hoy, pero tal vez es uno de los más complejos, es el capital de trabajo. Y de nuestra experiencia, no solo de la consultoría, sino antes que yo trabajaba en banca, es de las cosas que menos se toman en cuenta en darle importancia. Y dependiendo del giro del negocio puede ser muy significativo en mis flujos. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo, al igual que las inversiones en activo fijo, me consume caja. O sea, yo tengo que utilizar el dinero que me queda de las ventas o invertir dinero adicional para poder financiar mis inventarios, ¿verdad? Alguien los tiene que pagar, alguien tiene que financiar a mis clientes. Si no me están pagando al contado, yo les doy crédito, yo tengo que financiarlo por esos días y eso me consume caja. Pero al mismo tiempo hay otro componente, yo puedo jugar el mismo juego con mis proveedores, ¿verdad? Utilizar el tiempo que mis proveedores me dan para pagar, para alivianar esas inversiones. O sea, de cierta manera, que mis proveedores estén financiando mis inventarios o mis proveedores estén financiando mis cuentas por cobrar, o sea, mis clientes. En términos contables, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente, pero yo les diría que no utilicen esta metodología porque dentro del activo corriente también están otras cosas, como caja no operativa, inversiones no operativas que tenemos puesto, por ejemplo, un CD del banco. Entonces, para nuestros propósitos de evaluación, la fórmula que utilizamos para capital de trabajo es cuentas por cobrar más inventarios, o sea, esos dos son en positivo, nos consumen caja, menos cuentas por pagar que nos liberan caja, nos financian a nosotros. Y el neto de estos tres nos da el capital de trabajo. También muy importante aquí decirles que lo que tenemos que tomar en cuenta es la variación año a año en ese capital de trabajo. Por ejemplo, o sea, ustedes compran una compañía ya en marcha y ya tiene cierto capital de trabajo metido ahí. Tiene ahí sus inventarios, ¿verdad? Tiene ahí sus cuentas por cobrar y ya tiene cuentas por pagar. En ese momento, yo ya compré mi compañía, obviamente esto figura dentro del precio, ya la compré. Si mi compañía no cambia, yo no tengo que invertir adicional en capital de trabajo. No estoy vendiendo nada adicional. ¿Por qué? Porque ya está invertido ahí esos inventarios, esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar. Lo que yo tendría que invertir son los cambios adicionales. Por ejemplo, yo paso de un nivel de ventas X a un nivel de ventas Y mayor, ¿verdad? Yo voy a tener que ahí sí invertir más en capital de trabajo. ¿Por qué? Porque mis inventarios van a crecer y como estoy vendiendo más, también voy a tener más cuentas por cobrar
pero al mismo tiempo tal vez me estoy financiando más con mis proveedores. Y ahorita ya lo vamos a ver de una manera más práctica, viendo un modelo, pero lo importante que les quede aquí es cómo llegamos al capital de trabajo, cuentas por cobrar, más inventarios menos cuentas por pagar, y lo importante es el cambio año a año. Cuando el capital de trabajo sube, me consume caja, son inversiones. Cuando el capital de trabajo baja, me libera caja, ¿verdad? Ya no tengo que tener tanto dinero ahí invertido en estos diferentes componentes. Solo quiero hacer un paréntesis ahí y regresando a la depreciación. Hoy tenemos la ventaja de tener a Abner, que es contador y nos puede dar mucho más información de esto. Me está poniendo aquí en el chat justo que dice que una vez escogen o autorizan o adoptan un método de depreciación para determinada categoría o grupo de bienes, ese es el que rige para el futuro y no lo pueden cambiar sin autorización de la SAT. Muchísimas gracias, Abner. Continuamos con capital de trabajo. Si me permiten, voy a pasar al Excel. Y aquí solo les voy a hacer unas pequeñas aclaraciones antes de regresar al último slide. ¿Cómo voy a calcular yo el capital de trabajo? Tengo que partir de ciertas proyecciones que tengo que hacer en el balance. En la clase que estamos haciendo no le estamos pidiendo proyectar todo el balance, pero sí vamos a tener que proyectar las cuentas mínimas para poder calcular el capital de trabajo. Y vamos a tener que entonces proyectar inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Para poder proyectar estas, necesito ya tener mis ventas y mis costos. ¿Por qué? Porque mis inventarios y mis cuentas por pagar provienen de los costos y mis cuentas por cobrar provienen de mis ventas. Adicionalmente a esto, vamos a tener que ya tener una política o una estimación de cuáles van a ser mis días promedios de inventario, mis días promedios de cobranza y días promedios de pago. Entonces aquí solo les hago la salvedad que esto lo vamos a tener que proyectar y paso ya al último slide para que vean cuál es la importancia de esos números. A la hora de calcular todas estas líneas es importante ver si estamos partiendo de data mensual o data anual. En los ejercicios que nosotros les vamos a hacer, por simplicidad vamos a usar data anual, pero muy importante si ustedes están haciendo o hilando fino o es un modelo que lo van a llevar a la vida real, que es lo que al final es nuestro objetivo. Muchas veces es importante estimar mensualmente porque puede haber mucha variabilidad de mes a mes, que es lo que les comentaba al principio con la estacionalidad. Puede que en un momento yo tenga un pico de ventas y por yo haber proyectado mis ventas totalmente estables, no voy a haber proyectado la necesidad de capital de trabajo que yo necesitaba para afrontar esas ventas. ¿Qué les quiero decir con eso? Por ejemplo, yo tengo una venta de verano masiva a través de Semana Santa y como yo hice todas las proyecciones de mis ventas estáticas, no hice mi proyección de que tengo que invertir en capital de trabajo en febrero o en marzo. ¿Por qué? Para poder tener justamente suficiente inventario para cubrir mi pico de abril. Entonces, habiendo aclarado esto, las fórmulas para calcular mis inventarios, mis cuentas por cobrar o cuentas por pagar, cuando lo hacemos sobre data anual, tenemos que tomar en cuenta los 360 días y cuando lo hacemos de manera mensual, tomamos en cuenta 30 días. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de números anuales o números mensuales. La fórmula es simplemente, ¿verdad? Tienen su número de partida, que son los costos o ventas. Esto se multiplica por los días promedio que vamos a invertir en inventario o en cuentas por cobrar o en cuentas por pagar y después se divide por el número correspondiente, 360 si es anual o 30 si es mensual. Entonces ahorita solo voy a pasar de vuelta al Excel para que lo vean ilustrativo cómo lo hacemos. Y si quieren lo que Rodrigo pasa al Excel, los días promedio se pueden estimar, o a mí me gusta estimarlos en emprendimientos usando la forma fácil es la lógica. Si ustedes tienen un negocio de importación, como decía Pico, de cosas decía Rodrigo, cosas de verano, ustedes podrían decir, bueno, si a mí se tarda
15 días en venir, más 15 días que sale de la SAT y ya lo tengo en bodega, por lo menos necesito mantener un inventario de 30 días, ¿verdad? Porque yo me voy a tardar por lo menos otros 30 días en recuperarlo. Entonces, esa es una forma de poder calcular los inventarios. Correcto. O sea, lo que rige siempre a la hora de hacer cualquier modelo es la lógica, sentido común, y al final es el feeling de emprendedor lo que los va a llevar a estimar sus números. Pero si quieren partir de un número base, otro también hay ciertos lugares donde pueden encontrar esta información, que son promedios de la industria, de cuánto es normalmente lo que se tiene que tener una industria en inventarios, en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar. Y al final es el resultado de las fuerzas de la industria, sobre todo en las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Hay ciertos negocios donde mi cliente me va a exigir crédito, ¿verdad? Si yo soy un proveedor a industria, corporativo, tengo que tener descontado que voy a tener que dar crédito. ¿Por qué? Porque las empresas, sobre todo si son grandes, me van a decir, yo te pago en 30 días. Y peor aún, te pago 30 días y además solo pago en viernes cada tanto, ¿verdad? Entonces, me tengo que yo ajustar a lo que mi cliente está dispuesto a darme. ¿Por qué? Porque estoy en un mercado con competencia. Si yo le vendo al cliente de pie retail, la tengo en este sentido mucho más fácil, porque por lo general el cliente paga de contado o si mucho paga con tarjeta de crédito, que yo puedo cobrar a los 5 días, 3 días, no sé, es muy poca la inversión. Y el mismo juego es el juego con mis proveedores. Si yo soy un cliente para ellos importante, les puedo exigir que me den crédito. Pero si yo soy, como se dice, la cola del venado, me va a decir no, me tienes que pagar cash y yo lo tengo que incorporar a mi modelo. Y Y es eso es algo que es sumamente... interesante hacer en los modelos, ¿verdad? O sea, podrían cambiar ese periodo por medio de, por ejemplo, de cuentas por pagar. Podrían empezar con 0 días de cuentas por pagar, porque son nuevos, no tienen una relación con sus proveedores, pero si el negocio va caminando, ustedes pueden ir modificando ese promedio de días por pagar para ir desarrollando esa relación con su proveedor, donde ellos les empiezan a incorporar esa línea de crédito. Perfecto. Entonces aquí regresando es un modelo bien sencillo. Ahora pasamos a años. Igual tengo un cierto número de unidades. Esa unidad combinado con el precio va a ser el driver de mis ventas. Y después voy a tener un costo unitario, ¿verdad? Que me da el margen y cómo llego a mi total de costo, las mismas unidades que ya tenía proyectado por mi costo unitario. Entonces aquí tengo mi total de costo. Entonces ya tengo aquí 2 líneas, bien básico, pero mis ventas y mis costos. Entonces, ¿cómo hago para calcular mis inventarios? Los inventarios están ligados al costo, ¿verdad? Porque el inventario va justo en la línea de costo, entonces lo tengo que relacionar en cuánto me costaron comprarlos, no con cuánto lo vendí, porque ahí lo estoy estimando incorrectamente, sino cuánto me costó. Entonces, aquí aparte tengo mis políticas, tengo los días promedio de inventarios, que para este negocio arbitrariamente yo puse que necesito 45 días de inventarios en todo momento. Después, mis cuentas por cobrar son de 60 días, o sea, yo tengo que dar crédito por 60 días y mis proveedores me van a dar crédito de 30 días. Esto es puramente ilustrativo para que vean el juego en los días. Entonces, ¿cómo hago para calcular mis inventarios? Yo relaciono el total de mis costos, que son $10,000, por los días promedio de inventario, que son 45, y después, como les decía, lo divido por 360 días. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que en el primer año voy a tener que tener de inventario $1,250 para cubrir ese año de inventario. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos son 45 días de inventario, ¿verdad? Que en todo momento tengo que tener en mi bodega para poder cubrir la demanda de mis clientes. Entonces, ahí tengo el primer componente, 1,250. El segundo componente es mis cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, a diferencia de los inventarios, sí fueron generados de las ventas, porque fue lo que yo le vendí a un cliente que generó esa cuenta por cobrar. Entonces, esto lo relaciono contra las ventas. Son 60 días de cuentas por cobrar por los $15,000 que tuve de ventas, dividido 360, y me da que tengo en ese periodo $2,500 de cuentas por cobrar. Y por último, las cuentas por pagar, que estas están relacionadas también al costo. O sea, cuando yo compré mi inventario y alguien me dio crédito,
Entonces yo tengo que pagarle en 30 días, que según mi política, de la misma manera, $10,000 por 30 días dividido 360. Entonces, ¿cuál es el acumulativo de capital de trabajo que yo tengo que tener invertido en ese momento? Es de $2,916. ¿Cómo llegué ahí? Sumo los inventarios y las cuentas por cobrar que me consumen caja y le resto o lo neto contra la cuenta que me libera caja, que son las cuentas por pagar, que son los 833. Y me da como neto 2,916. Ok, y así consecutivamente lo hago en todos los años y voy a tener cuánto capital de trabajo tengo requerido para cada periodo. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es ver cuál es mi cambio en capital de trabajo. O sea, cuánto yo tuve que invertir de un periodo a otro. Entonces, en el primer periodo es bastante evidente que yo tengo que invertir todo el monto, que son los $2,916, porque estoy empezando de cero. Tengo que invertir todo ese capital de trabajo para que la empresa esté en marcha. Pero los siguientes periodos posteriores voy a tener que invertir solo el diferencial. ¿Cómo llego a estos 145? Es la diferencia entre los 3,062 del periodo 2 con los 2,900 del periodo 1. Entonces, solo tuve que invertir 145 adicionales. ¿Por qué? Porque solo tuve que invertir un poquito más en inventario, un poquito más en cuentas por cobrar y voy a tener solo un poquito más de financiamiento en mis cuentas por pagar. No tengo que invertirlo todo de nuevo. Y esto lo vamos calculando a través del tiempo, periodo a periodo, y voy a tener, como ven, inversiones. Aquí como lo he formulado, como lo estoy formulando, que el incremento me quede en positivo, todos los números que yo veo en positivo son inversiones. Si yo viera un número negativo, es una desinversión. Y regresando a la fórmula de Free Cash Flow to the Firm, ¿sí se acuerdan? La fórmula de Free Cash Flow to the Firm, creo que lo tenía acá, es resto los cambios en capital de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Resto las inversiones. Cuando yo tengo una desinversión, como esta me libera caja, la voy a sumar. Entonces, para continuar con la fórmula, como yo estoy restando, las inversiones las voy a expresar en positivo y las desinversiones las voy a expresar en negativo. Cuando yo resto un negativo, me lo va a sumar. Y por último, les quería enseñar que si yo tengo un proyecto finito, o sea, que yo tengo un proyecto de 10 años y en 10 años yo pienso que voy a cerrar puertas, ¿verdad? Es un negocio de oportunidad, no es lo que se dice en inglés un ongoing concern, sino es un proyecto finito, voy a recuperar ese capital de trabajo. ¿Y por qué lo recupero? Porque conceptualmente piensan, ustedes ya no van a invertir más en inventario. Entonces van a acabar de vender todo el inventario que les queda, eso pasa por el estado de resultados y les regresa a la caja. Todas las cuentas por cobrar, yo las voy a terminar de cobrar, ¿verdad? Voy a hacer mis procesos de cobranza y todo ese dinero que yo tengo afuera en la calle invertido me va a regresar a través de mi cobranza. Y las cuentas por pagar es lo mismo, las voy a tener que pagar eventualmente, entonces no me van a financiar por siempre. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando es un proyecto finito, yo recupero el capital de trabajo que invertí. Cuando es un proyecto en marcha, o sea, una empresa que no pienso yo cerrarla, que es la mayoría, en principio, la mayoría de los proyectos que pensamos que van a evaluar, siempre se queda ese dinero invertido. ¿Por qué? Porque lo necesito seguir renovando año a año para que mi negocio continúe. Otra cosa aquí de importancia, ¿dónde se hace la inversión? Aquí yo lo puse que sucedía en el mismo año, ¿verdad? Yo tengo la inversión en el año 1, en el año 1 empiezo y en este año hago la inversión. En propósitos prácticos no es así. O sea, en la mayoría de modelos y en los ejercicios que les vamos a enseñar, no sucede. ¿Qué pasaría? Esta inversión yo la pasaría del año 1 al año 0 y hay todas así consecutivamente. ¿Por qué? Porque como nosotros aquí estamos trabajando a finales de periodo, finales de año o finales de mes, ¿qué quiere decir? Que todos estos flujos suceden en el mismo momento y no hace sentido que yo voy a tener estas ventas el 31 de diciembre del año 1 y que el 31 de diciembre voy a tener que hacer esta inversión en capital de trabajo. Lo más lógico es que yo hago esta inversión el 31 de diciembre del año 0, en este caso piensen que es el 2020, y voy para poder generar todas estas ventas a través del primer año que sería el 2021.
Y esto ya lo vamos a ver cuando hagamos los modelos. Ahorita lo importante es que vean de dónde proviene el capital de trabajo y cómo calculo el cambio año a año. Y aquí otro ejemplo, y con esto vamos a concluir, es qué pasa cuando hay estacionalidad, lo que les comentaba anteriormente. Aquí puse estacionalidad en años, solo para no cambiarles de modelo. Pero estoy haciendo un modelo donde empiezo a vender bastante, después tengo una caída en ventas y después empiezo a vender otra vez. ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Aquí tengo al principio ventas estables a 1000 unidades, después hay una subida a 1200, 1300 y después baja 1200, 1000 y después vuelve a subir. ¿Qué efectos va a tener eso en el capital de trabajo? Como pueden intuir, cuando yo vendo más, me va a requerir más capital de trabajo y cuando yo vendo menos, me va a requerir menos. Voy a tener una devolución. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo mi inversión inicial de los 2.900 en capital de trabajo. Después, como las ventas se quedan estables, no tengo inversiones adicionales. ¿Por qué? Porque no están creciendo mis inventarios, no están creciendo mis cuentas por cobrar, etcétera. Pero después, ¿qué pasa? Tengo un incremento años posteriores, entonces aquí sí hago mi inversión de $583. ¿Por qué? Porque pasé de un nivel de producción de 1000 unidades a un nivel de producción de 1200. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo opuesto? Yo paso de un nivel de ventas de 1300 unidades a 1200 y después a 1000. Como voy a vender menos y yo lo anticipé, no voy a restoquear mi inventario y no voy a tener que andar financiando a tantos clientes. Entonces eso me va a liberar caja y aquí lo vemos en un capital de trabajo negativo y quiere decir eso, una desinversión. Y si lo formulé correcto en mi fórmula de Free Cash Flow to the Firm, resto la desinversión, lo que equivale a una suma, y eso me va a subir mi flujo de caja a la empresa. ¿Por qué? Porque tengo esas desinversiones en capital de trabajo. Y con esto concluyo. No sé si hay alguna duda de capital de trabajo o cualquiera de los temas que vimos en la sesión de hoy. Yo quería enseñarles un Excelito también relativamente sencillo del capital de trabajo. Si me das rapidito Sí, ya la pantalla. la pantalla. Este modelo es súper básico de cómo se ve el balance. Aquí tenemos el balance de fin de cada año. Aquí tenemos los diferentes años, ¿sí? Y aquí podemos ver qué pasa, como decía Rodrigo, cuando esté estable, ¿sí? ¿Quién está fondeando este negocio? ¿Verdad? El primer año lo está fondeando el inventario, lo ven aquí arriba, $10,000. Tengo $5,000 en cuentas por cobrar, que son activos, y 2,500 que me están dando mis proveedores. Entonces, para que los dos lados cuadren, el accionista tiene que meter $12,500. ¿Sí? Entonces, aquí está la salida del efectivo que puso el accionista. Si el negocio se queda totalmente estable, o sea, yo vuelvo a vender todos los años exactamente lo mismo, me alcanza exactamente con la misma cantidad de capital de trabajo, porque no estoy teniendo ningún movimiento. Si yo a esto le agrego crecimiento, digamos un 10% de crecimiento, entonces mi inventario crece 10%, mis cuentas por cobrar crecen 10%, mis cuentas por pagar crecen 10%, entonces vemos que se empieza a desfasar. ¿Sí? Ya mis 12,000 que yo metí originalmente no me alcanzan, porque el siguiente año necesito 13,750. Entonces ahora tengo que meter 1,250 extra. Y es que es lo que esto permite de que el balance se quede siempre balanceado como tiene que mantenerse. Entonces, este es el mismo ejemplo que presentó Rodrigo, solo que pasado a súper básico con 3 balances en diferentes momentos del tiempo y es donde pueden ver los movimientos en el balance. Ahora, ¿qué pasa? Como decía Rodrigo, si tenemos en vez de un crecimiento, una desaceleración en la empresa, digamos que nos desaceleramos 5%. Entonces aquí se vuelven desinversiones. El negocio me está empezando a devolver dinero cada año, porque cada año necesito menos, ¿verdad? Y aquí podemos ver la interacción perfectamente de cómo el activo, el pasivo y el capital del accionista hacen de que vaya cuadrando con las inversiones o desinversiones mes o año a año. ¿Sí? Este es un modelo, y al igual que el que hizo Rodrigo, relativamente, este es mucho más sencillo, pero creo que enseña de una manera más gráfica el movimiento en el balance, que es al final de cuentas lo importante. Lo que yo quiero que se lleven de aquí es que entiendan dónde es que está pegando ese capital de trabajo, porque como dice Rodrigo, es de las cosas que menos vemos o que más efecto vemos a la hora de entrar a las consultorías. Y es de que sí, todo el mundo sabe que voy a tener que comprar una máquina, perfecto. O sea, me va a costar esa máquina $100,000 y yo lo descuento, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
pensar en los días de inventario, qué efecto tienen eso en mi negocio. Y si ese negocio está creciendo, ¿verdad? Y yo tengo que pensar de que no es con lo que yo meto en inventario ahorita suficiente. Voy a tener que seguir invirtiendo en inventario todos los años para poder fomentar ese crecimiento, ¿verdad? Si yo le voy a ofrecer crédito a mis clientes, voy a tener el mismo problema, ¿sí? Mientras más vendo, más piso tengo que meter, ¿sí? Y aquí lo vemos, ¿verdad? Si no tengo movimientos, mis accionistas tienen que meter 12,500 en el primer año y se queda constante, porque la empresa está plana. Con esos 12,000 que yo metí, me alcanza. Pero en el momento que el negocio empieza a crecer, los accionistas tienen que meter dinero todos los años para poder fomentar ese crecimiento, ¿verdad? Para poder apoyar el crecimiento del negocio. Y en este caso lo estoy diciendo que los accionistas lo están poniendo. Existen otras formas de financiar ese capital de trabajo, pero por simplicidad aquí se le pone como capital de los accionistas. Pero al final alguien tiene que poner ese dinero, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias, Héctor. Yo tengo dos preguntas. Una, Sí. en cualquiera de esos ejemplos, la sumatoria del cambio de capital es lo que se resta para calcularle el flujo libre, ¿verdad? La sumatoria del cambio de capital, ¿correcto? No, es el cambio en 4,000. capital. Pero ¿y de dónde salió en la tabla que tenía Rodrigo? ¿De dónde salían los 4,500 que estaban en amarillo a la derecha? 4,500 y en otro caso sí. Esa es la recuperación. Esa sería Recuperación, la sí. recuperación. Voy a proyectar de nuevo. ¿Quieres poner? Sí, y me perdí. Sí. Después les vamos a pasar los Exceles, pero aquí, primero, estamos en una línea temporal, año 0 a año 10 y recuperaciones. Aquí lo que estamos diciendo es que cierra el negocio y entonces recupera el capital de trabajo. Pero ¿qué está pasando? En el año 1, yo tuve que invertir en inventarios, en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces el capital de trabajo requerido son 2,900. Entonces el cambio en capital de trabajo, o sea, lo que tengo que invertir es la totalidad, porque estoy partiendo de un periodo 0, que son los 2,900. Ahora pasando al año 2, subieron las ventas y por ende tuve que invertir más en inventarios, más en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Lo que me da es un capital de trabajo requerido, o sea, lo que voy a ver en mi balance de capital de trabajo son 3,062. Pero como yo ya tenía invertido los 2,900, solo tengo que invertir 145. O sea, los flujos importantes en mi modelo y en mi estimación del valor de la empresa o el proyecto son los cambios en capital de trabajo. Y esto me lleva al último periodo. Aquí está en negativo en amarillo. ¿Por qué? Porque es la recuperación del capital de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Cerré la empresa, entonces liquidé todos mis inventarios, cobré todas mis cuentas por cobrar, le pagué a todos mis proveedores y entonces me van a regresar $4,500, que es importante tenerlo en mente si tenemos proyectos que son finitos, ¿verdad? Que yo voy a traer una línea, ¿verdad? De un producto y la voy a vender por 5 años y después el negocio acaba, ¿verdad? Y O también logras cerrar un contrato, por ejemplo, cerras un contrato con alguna empresa o algún gobierno, que es una licitación de 3 años. Entonces, vos no sabes si al final de esos 3 años el negocio va a seguir. Obviamente, ideal sería que sí, pero ¿qué pasa si no? ¿Verdad? Pero digamos, sí, esos 4,500 al final es la sumatoria del... Sí, correcto, en negativo. O sea, si yo sumo todas mis inversiones a través del tiempo, son 4,500, solo que aquí lo estoy expresando en negativo porque es el opuesto. Otra manera de calcularlo es simplemente, aquí como está hecho es que estoy pasando de un nivel de producción X a un nivel de producción 0. Entonces automáticamente la fórmula me lo devuelve. Entonces aquí puedes llegar a este número por 2 vías, por el cambio año a año, ¿verdad? O sumando todos tus flujos. Correcto. Y aplicarles el signo negativo. En realidad, esta manera de sumando todos los flujos es más exacta, porque si andas en un modelo y esto lo vamos a hablar después, si invertís capital anticipadamente, va a funcionar esta fórmula que les estoy diciendo acá, porque hay un periodo donde ya no tenés más ventas. Pero si haces las ventas en el mismo año, de inversión del mismo año, que no lo vamos a ver porque no es muy realista, sí lo tenés que calcular por esta vía, porque no tenés este flujo de 0 del último año. Pero eso lo vamos a ver en los ejemplos de empresas finitas o negocios en marcha. La última preguntita rápida, sí, más sencilla. En el caso de servicios, digamos, que no hay un inventario,
obviamente ahí es cero. Correcto. Si las cuentas por cobrar y cuentas por pagar fueran, digamos, mínimas, ya sea porque los proveedores no nos dan crédito y nosotros tampoco le damos mayores créditos a los clientes, al final todo eso es cero. Entonces, ¿qué? Pero, No y lo a pesar tomas de en eso, cuenta. sí se necesita capital de trabajo. No se necesita. Y aquí lo podrías ver en este modelo. O sea, al final lo que nosotros queremos es darle todas las herramientas para que lo que sucede en la realidad lo reflejen en un modelo y tomar decisiones. Entonces, aquí, ¿qué harías? Si no te des inventarios, ¿cuántos días de inventario tengo que tener? 0, ¿verdad? Automáticamente me va a quitar mi línea de inventarios. Si yo tengo cuentas por cobrar, imagínate que solo tarjeta de crédito es 5 días, pones aquí 5 días. Y cuentas por pagar que no te den crédito, pones 0 días. Entonces tenés que lo único que tenés que invertir son 5 días en cuentas por cobrar, que es mínimo, ¿verdad? Y mi recomendación es que no dejen nunca la cuenta por cobrar en 0, porque nunca es literalmente 0, ¿verdad? Y se vuelve muy optimista el modelo y podés toparte con problemas de flujo de efectivo al hacerlo en 0. O sea, puedes poner números bajos, pero realmente poner 0 es difícil, ¿verdad? Porque vas a tener algún día un cheque rechazado, un cliente que se tardó 2 días, 3 días en pagarte, que el cierre de tarjeta de crédito cayó en feriado, entonces te van a pasar hasta el lunes el pisto. Entonces, siempre o sea, es mejor errar a esos 2 días extra y que me sobre caja, que el día que no tengo caja y no puedo pagar algo. Perfecto. Buenísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, solo voy a hacer un recap bastante rápido de qué vimos hoy. Entonces, primera sesión con Héctor, vimos matemática financiera para tener la relevancia de cómo evaluamos un proyecto. Ahora saber que el dinero mañana vale menos que el dinero hoy y cómo calculamos una perpetuidad y una perpetuidad creciente, perpetuidad diferida. Y hoy ya pasamos a ver los primeros componentes del flujo libre de caja, free cash flow to the firm, que fueron ventas, costos, inversiones en activo fijo y sus depreciaciones asociadas, valor de rescate neto si es que vendemos ese activo fijo. Y por último vimos las inversiones en capital de trabajo, que lo importante ahí es el cambio año a año. Entonces esos son los componentes para llegar al free cash flow to the firm, que es la base para cualquier toma de decisión que lo vamos a ver en la siguiente clase con Héctor, de criterios de decisión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Todas las clases obviamente van sumando sobre cosas que aprendieron en el pasado. En la próxima clase van a ver cómo calcular este free cash flow to the firm, que ya tienen una pequeña idea, pero vamos a verlo a más detalle. Y después, más importante, es cómo utilizo ese free cash flow to the firm para evaluar un proyecto. Y eso lo vemos en criterios de decisión. Correcto, con eso estamos. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algo que quisieran que les aclaremos de lo que se ha visto, ya sea de la primera o la segunda sesión. No. Bueno, muchísimas Ok. gracias. Les va a mandar Héctor, que tiene la lista de distribución, el Excel y los slides. Y como les digo, si les salen, jueguen con el Excel, miren cómo están formuladas las cosas. Si les sale alguna duda de algún concepto, como les digo, los Exceles son bastante básicos, pero ilustran muy bien el punto y las cosas que tienen que tomar en mente. Entonces, si tienen alguna duda, nos pueden decir y lo vemos en la siguiente sesión. Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces voy a Gracias. parar la grabación y le voy a Gracias. contestar a Heidi las dudas que habíamos logrado aclarar con el otro contador.